Suscríbete a La Panterita. Esperanza y amor, estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. Ya iniciando la edición junto a ABC TV. Dani Chun, ¿cómo estás? Bien, Federico, saludos para todos. 15 grados, che, no se movió mucho la temperatura. ¿Qué tal está ahora afuera? Fresquito. Fresquito, ¿no? Lo que pasa de es que, verdad. Claro, porque a diferencia de hasta ayer, el sol te cambia un Te poco. abrigaba un poco. Claro, a ver, si ayer decía 14, pero había el sol que había. Era otra la sensación. Ahora dice 15, pero está todo gris, bien nublado, se siente fresquito. Ayer, claro, ayer cuando bajó el sol un poco en la tarde, se sentía, ¿eh? Encima vino un viento ayer. Sí, yo... Viento sur. Cuando terminó el partido... Hubo cuando saliste a las 5. Ahí ya. Sí, porque había mucha sombra. No, a las 5 ya está casi oscuro. No, por eso. ¿Viste el Frío. partido a No, vos entraste... 9:30 entré y después a las Tranquilo. 5 ya era... Sí. Y ahora nublado le digo a la gente que está en el interior. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Bien, Federico, el saludo a todos. Bueno, lo de Jorge Morel fue la noticia de la mañana. Lanús estaba mucho más avanzado. Ayer cuando se le preguntaba a Juan Alberto Acosta, a préstamo, por un año a Lanús. En cuanto al movimiento de fichaje. Claro, por supuesto. Por una opción, ya iba tomando Ahí está forma, el Twitter de Lanús. ya iba tomando forma la información, pero hoy se dio la confirmación oficial. Guaraní que se mostró mucho más abierto en la venta, ayer a partir desde las propias expresiones del presidente. Antes de Guaraní no es que daba nomás préstamo, estaba abierto para el mercado interno. Ahora está abierto para el mercado interno y todo. Es decir, que ha cambiado un poco la política a partir de la necesidad de Guaraní de recaudar. ¿Y con esto se queda Cedrés? Lo que pasa es que habría que ver cuántos partidos jugaron Morel y Cedrés en esta apertura. Yo creo que ya... Morel jugó más de central Sí, que claro, por eso te de digo. volante. Eh, Cedrés no jugó. No. Pero también hay que decir que el Guaraní tuvo un déficit importante en la media cancha, ¿verdad? Era Pirayú que también solía jugar de central, y Florentín en un momento. Florentín. O sea, no es que, por ejemplo, se produce lo que en Cerro se estaba especulando con lo de Carrascal más Fernández Cedrés cuando decía, espera, ¿será que se va Villasanti? A ver, si vos me decías del equipo del año pasado, lo de Fernández Cedrés. Si me decía el equipo del año antepasado, lo de Morel. Pero fíjate que el hincha de Guaraní se ha acostumbrado a no encontrar estos nombres allí en la planilla en el doble 6 o en el triple 6. Claro, pero al mismo tiempo y contradictoriamente son los capitales más importantes que tiene, Sí, para claro. una venda. Capitales que se han preciado, especialmente en el último año. Fíjate, Federico, Ariel y audiencia, que en la primera época, cuando Guaraní jugaba triple 6, estaba el argentino Barrientos. Era Morel, Fernández Cedrés y Barrientos. Mira, Ya. ¿de qué época te estoy El hablando? mejor triple C que tuvo, Claro. que tuvo Costas. Claro, y por las bandas estaba Claudio Aquino, y por la derecha no me acuerdo quién. Redes. Puede ser Redes. Sí, Redes estaba. Entonces, de esa época estamos ya hablando de 3-4 torneos. Entonces, y yo creo que con lo de Morel... Subeldía está todavía, pregunto, ¿verdad? Creo que sí. Sí, en Creo Lanús. que sí. Sí. Y eso, o sea, Está bueno Lanús, mira que eso te iba a decir. la mayor parte, yo recordaba Gustavo Gómez Almirón, ¿verdad? A Brian no le fue bien porque tuvo un episodio muy particular de patear un penal que no le correspondía a él, contra Boca. Sí. Lo falló y a partir de ahí medio que tuvo resistencia. Pero históricamente ha sido un club Sí. al que le fue bien a los paraguayos. Sumaría Víctor Ayala. Víctor Ayala, campeón Sí, es que en esa campaña que fue en el 2016. de la Sudamericana. Y el torneo de liga, el torneo argentino, que me acuerdo que fue
el que le gana a San Lorenzo en la cancha de En River. cancha de River. Sí, Una gran tarea del Almirón. El Exactamente. último partido del Almirón en Lanús. Exactamente, y que era justamente en la previa de la Copa América Centenario, cuando Ramón Díaz no lo tenía Almirón en el equipo titular y era una Un especie escándalo. de pedido. O sea, viste Sí. que cada convocatoria tiene su pedido. Acá era lo de Carlos González, lo de Cacu, bueno, me remonto hace 5 años más o menos para lo de Lanús. Y citar, además de... Sazá también aquí nos dice ¿Cierto? Millennial, cierto, le fue bien. Ese guiño histórico, fíjate que Adolfino Cañete también, más allá de que lo que hizo en Ferro, también muestra sus destrezas en Lanús, pero En el viejo Lanús, por ejemplo, era Teófilo Barrios. también... ¿cierto? El viejo Lanús, el Lanús de cancha de tablón. Sí, sí, sí. Porque después creció mucho Lanús, ¿verdad? Claro. Adolfino Cañete de esa época más o menos también. Exactamente. Pero el Lanús moderno, el modelo de institución, estamos citando ya los jugadores. Hasta García Guerreño jugó una final En el 2007. contra el Gremio. 17, claro. La final de la Copa Libertadores. Claro, o sea, yo voy a eso que vos remarcabas del Lanús moderno. Vos sabés que es un equipo modelo. O sea, porque a ver, muchas veces se dan ventas por la necesidad del club vendedor, por la urgencia económica, y vos decís, ay, se va aquel, me acuerdo, ya que estamos hablando del desembarco de los paraguayos. ¿Se acuerdan cuando Costa se había ido de Cerro a Racing y lleva muchos jugadores? Y vos sabías que Racing era un club donde no se podía concentrarse 100% en lo futbolístico. Se iba un jugador paraguayo y ponerle que a los 2 meses se le llamaba para preguntar, vos no estás cobrando tu sueldo. Digo nomás que cuando uno se enteraba lo de Jorge Morel a Lanús, es Jorge solamente tendrá que concentrarse en lo futbolístico. Es un equipo que tiene una identidad de juego, que juega bien, que juega estéticamente, se sabe lo que juega con su Beldía, con otros técnicos también. Entonces, yo agregaría que es una buena noticia. Le entra un dinero importante, más allá de que es una cesión, pero si él cumple, va a ser una venta importante. Y además para el desarrollo del jugador. O sea, vos sabés que va un equipo que, si él no se manda algo, tiene que estar creciendo, su el día lo ha de conocer también, y que podría seguir creciendo porque no se puede negar que él tuvo un parate o él tuvo un estancamiento importante. El poco tiempo estuvo su día hasta coincidió con una de las mejores versiones cuando había crecido mucho. Sí. Morel, porque ese fue el mismo año que termina ganando la Copa Paraguay. 2019. Que era Morel y Martínez, era el doble C muy bueno. Sí. Un paraguayo que no le fue bien, pero por motivos muy personales de él, fue Ángel Ortiz, que se fue también y él se tomó con todos los extranjeros que jugaban en Libertad, y después 4 meses después se fue a la nube y estaban todos ahí, estaba Sí. Claudio Flores, estaba Cerrizuela Quintero. Él dijo que eso ocurrió para Mortame venía a ganar $. Se fue a la presentación y se encontró con todo. Obviamente que lo ignoraron, le hicieron el vacío a Ángel y él dijo que tenía problemas cardíacos con el corazón y volvió, ¿verdad? Pero Ya- también había ido con una expectativa bastante importante. Ahora Lanús. citaron ya a Claro. Paulo. No, Paulo, sí. Mira Caniza. que el Lanús lo vendió por mucho Caniza. tiempo. Caniza. Caniza también acá nos dice gracias. Sí, es que por eso, o sea, hay buen Los feeling. dos, buen dinero. Incluso el Lanús lo vende, lo compra a Libertad a Paulo y lo vende muy buen dinero. Después un Sí. dinero importante. Y Estamos con Diego Cerrati, Dale. hablando de esto. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Federico, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenos días todavía. Buen día. Estamos aquí, qué lindo partido, Almirón contra San Lorenzo, mirando un poquito en ABC TV el archivo y hablando un poco de Lanús y los paraguayos y lo buen club que es, que aparte vende al exterior. Antes pues los equipos como Lanús y compañía tenían que vender la River a Boca y de ahí iban al exterior. Acá también. Ahora van directamente. Entonces, Sí. es muy bueno lo de Morel, Diego. Y de hecho, Fe, bueno, saludo también a todos ahí en la mesa y a la audiencia. Fue algo que pesó mucho también. Es un club muy serio, es un club que es vendedor, que trabaja bien y se maneja muy bien, es muy ordenado. Así que eso pesó mucho para poder hacer una operación que no es común que ustedes saben que se haga, porque generalmente Guaraní quiere vender los jugadores. Pero bueno, también le queríamos un premio para Jorge que venía ya también con varias posibilidades y no salían, y bueno, y por fin se le dio. Y realmente, como le dije también a Jorge, estoy muy contento y por él, porque se merecía esto realmente. Claro, como decía en otro momento, para el Guaraní,
quería la ficha completa, el 100%, ahora acepta, y mucho tiene que ver con lo de Morel, un jugador que ya está maduro y que está buscando salida, y también con lo que decíamos al principio, el tema de Lanús, ¿verdad? Que vos sabés que si después acepta la opción te va a pagar, no es como otros clubes o como alguna mala experiencia que tuvo Guaraní con Racing y otros equipos. Correcto, totalmente. Y bueno, así que eso pesó mucho, como te dije, y bueno, ojalá que sea con éxito este paso de Jorge. Diego, ¿la opción de compra tiene ya un monto fijo? Sí, está todo acordado entre clubes. Y eso no lo puede divulgar. Y eso puede hablar con la gente de Guaraní. Yo no soy el autorizado, bueno. Y yo nunca hablo de monto por respeto y sobre todo por la situación de inmobiliaria. ¿Y es un monto que que va variando de acuerdo al plazo? Porque eso también suelen poner, ¿no? No. Es un monto fijo. Cuando fijo llegue el deadline, para decirlo. Correcto. Diego, y con esto, ¿cómo queda la situación de Fernández Cedrés? Vos estás en el grupo que maneja Fernández Cedrés, ¿no? Sí, de hecho, Gerardo Arias, que es el representante y mi socio, está en Paraguay. Sí. Y se está viendo opciones, no modifica nada. Sí. Y bueno, así que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? Claro, no significa porque se va Morel, ya definitivamente se queda Fernández Cedrés. Y ya que estamos con el tema, con el punto, ¿avanzó un poco más? La verdad que no, pero bueno, hay opciones, y se está hablando, esto es dinámico, ¿verdad? Se está hablando y seguramente algo va a salir, porque bueno, pues hay varios sondeos y seguramente algo va a salir. ¿La posibilidad de Cerro va cayendo? No. Ni avanzó ni retrocedió, esa es la realidad. Pero Cerro acercó alguna propuesta, al menos con el grupo, con ustedes, alguna propuesta oficial, Diego. Sí, se habló en su momento. Se habló. ¿Y había todavía mucha distancia? Yo creo que no realmente. Entonces tampoco hay que descartar. ¿Qué conclusión sacamos entonces, Ariel? Lo que dice Diego. Y que no está caído. No. Que está allí latente, Diego. Y todo puede pasar. Es un hombre de muy pocas palabras. No, pero está bien, porque mira que lo de Morel fue sorprendente, ¿eh? Porque ayer Juan Alberto Acosta dijo, está alguna cosa ahí por ahí, pero hoy está si hablábamos capaz que no caía, imagínate, Fe. Vos sabés cómo esto es. Vos me conocés, Fe, hace años y sabés que... Sí, no. Sé que hubo algunas caídas... No es que yo no quiera hablar, eso bueno, realmente para mí, no quiero hablar de más porque eso puede costar que caiga una operación y por ende yo le perjudica a uno del jugador y la familia que confía en nosotros, ¿verdad? Bueno, y lo del resto, ¿cómo está? El tema de los jugadores, algunos que se fueron, otros que pueden venir. Fernando Fernández se queda en Guaraní. Algunos otros que puedan salir. Este mercado es bastante amplio, ¿no? Estamos hablando ya está empezando y claro. Y la verdad que está complicado porque por la pandemia no es. Está todo un poco con duda, está medio parado, pero bueno, en cualquier momento se va a reactivar otra vez seguramente. ¿Sergio Vareiro dónde va a jugar? Y él es jugador en Necaxa, pero hay una posibilidad de que él juegue en un equipo de afuera. Porque Necaxa no tiene cupo en este momento, entonces estamos viendo cómo pensaban que, de hecho Necaxa le quiso llevar en diciembre, pero bueno, Cerro no le quiso retener y ahora no tiene cupo en este momento. ¿Pero él está para ir afuera o continuar en algún club local? Yo creo que tiene posibilidad de ir afuera y bueno, no hay que descartar nada realmente. ¿Qué le pasó a Cerro, pensás? Y yo creo que bueno, él tuvo COVID. Primero todo no es fácil pasar de un club de un club chico a un club grande como es Cerro. Después creo que es fútbol. Hoy hablando con un amigo estamos diciendo justamente eso, que él venía de un equipo chico, se fue a Cerro y después tuvo COVID, se desgarró y después entró otro compañero y se aprovechó de su momento. Y esto es fútbol y es así, ¿verdad? Uno tiene que uno va ganando confianza o va perdiendo y
yo de las condiciones de Jorge, de Sergio, perdón, no dudo, ¿verdad? Sé que tiene muchas condiciones, es joven y eso va a hacer que seguramente algo tenga, algún club tenga dentro de poco. Claro, por eso te preguntaba. Bueno, Robert Rojas, ¿se puede mover de River a Europa o no? Y siempre, con lo que hizo Robert, ahora en la selección también, que está en la selección, siempre hay posibilidades que está. Lo de River es una vidriera muy importante, un club muy grande que ve todo el mundo, así que yo creo que en cualquier momento puede salir algo. Está bien, y a ver, espera, tengo otro Fabio, aprovechar hasta Diego. Vos dijiste acá, me pregunta Fabio de producción, si Lanús compró el 25% de Morel. Sí. A 25%, está bien. Perfecto, pero los federativos quedan en Guaraní, eso es importante destacar. Perfecto, no, está bien, el 25, cambia un poquito el tema, ¿verdad? Claro, aparte de la opción, ya se decía que Lanús tiene el 25%. Lo de Rojas puede ser para Italia, para Roma, ¿no dicen aquí o no? No, Federico, yo no quiero. No, ya se preguntaba yo por burocracia, porque hay que preguntarlo. Sí, yo te pido mil disculpas por no quiero entrar en eso. Así que te puedo decir que es un jugador que también estamos viendo a ver si puede cambiar el club. Bueno, Diego, ojalá le vaya bien a Morel, porque estaba buscando hace rato pista afuera, como venimos que Lanús es un buen club, una buena liga. Y ojalá que no pegue el regreso rápido, que se asienta afuera, porque también necesita la selección este tipo de jugadores, ¿verdad? Así que importante. Guaraní como ha sacado volante también últimamente, ¿eh? Ahora ya está en su campo, ya le dije, porque ahora le tiré la presión a él. Sí, totalmente. Ahora ya te tiramos el pase. Ahí está la pelota que querías. Sí, ahora ya deja su cargo. Gracias, Diego. Un gran abrazo, saludos. Diego Cerrati, el representante de jugadores de Morel, 25%. Ahí ya algo, o sea, claro. Guaraní tocó algo, no es que préstamo no, tocó algo ya más o menos como para o no el famoso pensar en el salario del míster, ¿verdad? Claro, no el famoso, tenía un tipo lo de Olimpia, ¿verdad? Es un jugador que tiene un salario demasiado pesado, claro. Y ya la salida en sí nos genera una especie de beneficio, independientemente de la valoración del jugador, sino que hay se hizo una venta, lo que pasa es que hoy en día todo está fraccionado en el fútbol, que, bueno, bendito un cuarto. Después, si ellos deciden hacer uso de la opción, se hablará de otra cosa. Y lo que mencionaba, ojalá no vuelva en el buen sentido de la palabra, porque vos dijiste el tema. Bueno, ¿sabes por qué? Pensé, no lo quise nombrar con Diego. ¿Lo de Ramón? Pero pensé Ramón que pintaba muy bien y fue y ahora volvió y es suplente en Libertad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ojalá porque no estamos hablando tampoco de Europa, estamos hablando de Argentina, Brasil, ¿sí? Donde tendrían que ser un poco más competitivos, digo yo. Pero ¿verdad? a diferencia de Ramón, ya está más hecho. Independientemente de que bajaron sus acciones en este semestre, que seguramente tiene mucho que ver con lo motivacional también, porque tantas cosas pasaron por Guaraní. Vos tenés aparte lo hacían jugar como stopper, central con línea de 4, stopper con línea de 3. Sí. Era complicado el tema, hay mucho. Yo creo que también este fútbol pandémico tuvo mucho que ver en algunos jugadores el tema motivación mental, que no estuvo fuerte, Hablando de eso, ayer fue, ¿verdad? América anunció oficialmente lo de Sergio Díaz. Sí. ¿Verdad? O sea, hablando de jugadores que toman una decisión, después les va mal, tienen que volver. ¿Cuántos clubes ya tuvo Sergio Díaz desde Madrid? Castilla, Ariel. Lugo, me había olvidado Lugo. Me parece que uno más en España, Cerro, ahora América. Desde que salió por lo menos 4 o 5 clubes. Corinthians. Corinthians también, ¿cierto? No, mucho. Para la edad que tiene, demasiados clubes. Sí, no nos mencionamos lo de Ángel Ortiz. Está Francisco Jiménez, colega español del portal El Desmarque de Cádiz, sobre Santiago Arzamendia. Francisco, te saluda Federico aquí en ABC Cardinal, Asunción, Paraguay. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Federico, ¿qué tal? Bien, Francisco, cuéntenos la información que tienen ustedes sobre lo que puede ser la incorporación de Santiago Arzamendia, lateral de Cerro, y la selección paraguaya al Cádiz. Pues bien, el Cádiz está intentando encontrarle un compañero a
al uruguayo el Pacha Espino, el lateral izquierdo, el único que tiene en su plantilla, y después de haber conseguido la permanencia en primera división, pues se ha lanzado al mercado, en este caso sudamericano, buscando algún futbolista que le haga ahí competencia a Espino, y bueno, inicialmente puso sus miras en Joaquín Piqueres de Peñarol. Las negociaciones parecía que estaban muy avanzadas, pero en los últimos días han sufrido un retroceso y ahí ha aparecido la alternativa de Santiago Arzamendia, y por lo que tenemos entendido y según hemos publicado, bueno, las negociaciones son incipientes, están todavía las dos partes, digamos, tanteándose para ver cuáles son las pretensiones de Cerro Porteño y hasta dónde puede ir el Cádiz, pero bueno, parece que hay una buena predisposición inicial, por lo menos para valorar esa posible salida, esa incorporación. Pero aparte, mencionaste que cayó lo de lateral de Peñarol, y entonces en esta incipiente negociación el único nombre es Santiago Arzamendia, después caerá o no y aparecerá otro, pero en este momento podemos decir que Cádiz lo tiene como primera opción en el lateral izquierdo a Santiago Arzamendia. Sí, ahora mismo sería el jugador por el que se van a centrar para reforzar ese puesto. Saben que es un futbolista, bueno, más hecho que el uruguayo, que tiene, digamos, una trayectoria más consolidada en la élite, y por lo tanto su valoración en el mercado también es más alta. Así que todo eso es lo que se está poniendo ahora sobre la mesa para ver hasta dónde es capaz de llegar el Cádiz en ese intento de dar un salto de calidad a la plantilla, y se piensa que con el paraguayo se puede conseguir. Francisco, y puntualmente, ¿qué buscaría el Cádiz? ¿Alguien que pueda ser alternativa a lo de Espino, o es que vaya y le pelee el puesto al lateral izquierdo actual que tiene el Cádiz? Hombre, realmente es que además estamos viviendo este verano una situación muy particular con Espino, porque bueno, ha tenido un enfrentamiento con el entrenador. Aquí se espera que sea algo pasajero y que una vez que empiece el trabajo en verano todo eso se olvide, pero bueno, de todas formas también su agente ha dejado caer que puede tener alguna oferta, es decir, que la continuidad de Espino no está garantizada al 100% a día de hoy. Él tiene contrato hasta 2023, pero el Cádiz no las tiene todas consigo. Por lo tanto, busca en el mercado un futbolista que pueda pelear con él claramente por el puesto de titular, y que incluso en el caso de que se realice el traspaso de Espino, pues que tenga las máximas garantías para ocupar esa posición. No se busca un futbolista que tenga un rol de suplente ni que llegue con esa premisa de no tener opciones para pelearlo, ¿no? O sea que en este caso se dan todas las circunstancias, que el jugador paraguayo pues es un futbolista de contrastada valía, podría pelearle perfectamente el puesto de Espino, y además ya digo que es que no se descarta que Espino a lo largo del verano pueda salir si llega una oferta que el Cádiz considere interesante. Francisco, incluso ayer estaba marihuano con gente de fútbol que nos comentaban que el Cádiz está teniendo un nuevo manejo económico ahora, como que hay algunas empresas, nuevo dueño. ¿Es así? ¿Tiene una cierta disponibilidad económica el club ahora? Bueno, realmente a nivel institucional no ha habido variación con respecto a los últimos años. Ya los nuevos propietarios, digamos, llevan ya unos cuantos años, son los que han conseguido el ascenso de 2 categorías y ahora la permanencia en primera, y en ese sentido, bueno, más allá de los ingresos a nivel televisivo que se consigue en la primera división española, ahora mismo realmente no es un momento muy bollante en la parte económica, porque como en todos los sitios del mundo la pandemia ha hecho mella en los ingresos. Claro. Por fin, entonces tampoco no veo yo que sea eso realmente así. No es una situación, digamos, en la que pueda haber algún impulso económico extra. Lo que pasa es que el Cádiz, bueno, está intentando llevar a cabo un poco la mentalidad que tiene su presidente, Manuel Vizcaíno, que la trae del Sevilla Fútbol Club, que es la de, apostar por jugadores y vender en algún momento, lo de vender para crecer. Es un club que puede ser vendedor y que a su vez es capaz de ir al mercado con las aspiraciones
encontrar pues futbolistas con proyección, como entiende que es el caso de todos los que está tocando, de Tomás Alarcón, que ya el chileno que también está ya confirmado, busca ese perfil de futbolista de una edad joven, pero que ya sea internacional y que a día de hoy le pueda ayudar a crecer deportivamente y que más adelante le pueda servir como un impulso económico ante un posible traspaso. ¿Cómo salta la mirada hacia acá, hacia Paraguay y hacia Arzamendia? ¿Tiene que ver con algún trabajo de scouting? ¿Tiene que ver con alguna referencia que alguien dio por el lateral paraguayo? Pues exactamente no lo sé, pero sí es verdad que el Cádiz está mirando mucho en los últimos años a Sudamérica, al mercado extranjero en general, porque el mercado nacional está muy inflado económicamente. Cualquier jugador que haya pasado ya por algún equipo de la Liga Española, sobre todo en cuanto a sus honorarios, en cuanto a su sueldo, se escapa un poco a las posibilidades del club, y entonces por eso está mirando en otros mercados. Ha fichado a un central de Armenia, ha fichado al centrocampista Alarcón de Chile, estuvo mirando antes otro lateral francés, Florian Miguel del Nimes. Es decir, que tiene un equipo de scouting que trabaja todo el año buscando futbolistas en el extranjero, y en este caso no sé si ha sido exactamente un ofrecimiento o que han hecho algún tipo de seguimiento, pero el nombre está ahora mismo sobre la mesa con mucha fuerza y ahora mismo las miradas están puestas en él. No se puede descartar ni mucho menos que todavía se pueda retomar lo de Joaquín Piqueres, pero ya digo que a día de hoy están puestos, digamos, ahí los grandes objetivos del club. Bueno, muy bien. Ayer recordábamos justamente el tema económico comparando con otro momento, porque recordamos que quizás el último paraguayo que estuvo fue Antolín Alcaraz, tiempo más atrás Julio Dos Santos, en un momento Carlos Javier Acuña, entre otros jugadores que estuvieron en el Cádiz. Hay una tradición ahí de jugadores paraguayos también en el club, ¿verdad, Francisco? Sí, Acuña ha sido el más reciente. Fue una pena porque en aquel caso fue una apuesta fuerte del club cuando había destacado las categorías inferiores de la selección, sobre todo. Ahí sí hubo un seguimiento personal en un mundial, y el Cádiz apostó por él. Bueno, tardó en incorporarse al fútbol profesional porque llegó siendo todavía demasiado joven, no podía ser alineado. Yo creo que eso un poco afectó en su maduración como jugador, y después, aunque ha llegado a estar en equipos de segunda división, alguna vez ha jugado en primera, pero no terminó de romper. Así que ojalá ahora ya por fin veamos a un futbolista paraguayo triunfando por aquí, que ya digo que el gran ídolo cadista es salvadoreño, ha tenido como Mágico González, ha tenido futbolistas brasileños que también son muy recordados, recientemente, también Lucas Lobos, argentino, así que estaríamos encantados en que ahora fuera un paraguayo el que tomara un poco el relevo de todos esos jugadores que han pasado la historia del club. Sí, sensacional lo del Mágico González, que estábamos intercambiando historias días atrás y ayer leyeron un poco. Aquí me dicen por último que una especie de consultor y que está siempre en contacto con la gente de Cerro Porteño, Dani Huiza, que estuvo hasta 2017 estuvo en Cádiz. El de Cerro se va a jugar a Cádiz, a lo mejor pudo haber tenido algún otro contacto para recomendarlo de Arzamendia. Puede ser, es verdad. Además, él hace muchas referencias a su paso por allí en redes sociales. Es una etapa de su carrera que la tiene muy marcada y siempre se muestra muy cariñoso hacia su afición. Así que sí, no sería raro que hubiera habido por ahí algún tipo de conexión. Sí, puede ser. Francisco, del portal de Desmarque, muchas gracias, y seguimos leyendo a ver lo que publiquen, como para ver si se da lo de Santiago Arzamendia entonces al Cádiz. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Francisco Jiménez, el Desmarque. Ayer llamaba la atención porque escribía, no le voy a preguntar eso, pero escribía el tema que ha hecho varios goles a los Roberto Carlos. Y justamente en la TV estaban pasando algunos goles de media distancia. Uno de ellos fue contra Palmeiras, me acuerdo. Después goles contra General Díaz. Hablando un poco de la zurda que tiene Arzamendia, como el tema de lo que puede ser que es algo concreto, algo concreto. Acá dice Alcaraz fue a Las Palmas. Sí, yo Las Palmas me acuerdo también. Ayer nos decían con mucha seguridad el Cádiz. Se confundió la camiseta amarilla. 2016. La camiseta amarilla se confundieron.
Claro, porque él fue a Las Palmas. A Cádiz no, creo que no. Sí, Las Palmas yo me acuerdo. Ahora Sí, a que Las dice Palmas Johnny. sí fue. Ayer voy a buscar quién. Capaz alguien que vio el No, tema de la parece que camiseta amarilla. Por acá pensó que cerca era está Cádiz. quien nos mal informó yo, ¿eh? Ah, Voy a buscar. pero por eso te... Racing, Beiramar, Después el Everton, Fiorentina, él cuando sale Brujas, Wigan, Everton, Las Palmas y ya Libertad y después Bolivia. Ahí está. Juanma, Juanma, mano, el Super Sábado el sábado que viene. Hay que decirle a Juanma, tiene hay- que traer empanados, sino aquella pizza que traía antes de cuando estábamos todos encerrados, ¿te acuerdas? haciendo fútbol en el... Era fútbol, no recuerdo. Sí. Juanma, ayer me hizo, menos mal que el colega escuchó para otro lado, no se dice miró para otro lado, escuchó para otro lado cuando le nombré Alcaraz. Enfatizó lo de Acuña. Pues los Santos no recordaba tampoco. Yo me acuerdo que Dos Santos se va después del Bayern. Se va al Cádiz de España. Me acuerdo que yo hablaba mucho con Julio cuando eso. Hablábamos por Messenger. Y no se fue Hablábamos también Messenger. a Almería, Julio. También. Hola. Sí, porque me acuerdo que primero lo quería Almería, no corrió la negociación, salió lo del Bayern y después Julio se libera de Alemania y allí se da la ida a España. Coincidió con la enfermedad de su hermano y tenía tratamiento ahí en España justamente. Por eso Julio quería irse a España. Bueno, sí que caiga empanada, trae empanada, Juanma, porque esos errores pues nos hacen caer a todos, ¿verdad? Y después no pusiste nunca, me equivoqué, fue de Las Palmas. Y error mío también, pero ustedes ya saben lo que me pasó con el COVID, ¿verdad? Alguna memoria se perdió, el disquete no es como antes. Según veo, Dos Santos no jugó en el Cádiz, dice Wilson. Sí, tenés razón, Wilson. Sí. Estuvo muy cerca del Cádiz. Almería. Estuvo muy cerca del Cádiz. Sí, Muchachos, vengan a trabajar acá porque de su casa es fácil ahí estar haciendo el programa. Vengan para acá, muchachos. Lo que me acuerdo es que en el tema de Cádiz, al hijo de Raúl me parece que también estuvo. Raulito estuvo, sí, y no me desmientan, ese me envió Héctor Rivera ayer, bien, Héctor. Y más atrás estuvo Crispín Maciel, en la época linda del fútbol español, en la época que en la polla paraguaya se jugaban 5 partidos de fútbol español, y había mucho interés hacia estos equipos, Real Oviedo, Cádiz, que estaban bien arriba, estaban bien posicionados. Oviedo por lo de... Hay que ver qué pasa. No terminaron Millennial, que él aporta mucho, pero él no falla, bien Millennial, Pero... No te juntes con Juanma y Johnny. Pero Millennial más del lado más actual, ¿verdad? Más actual, Pero y Juanma ni Euro y todo. No, Juanma se distancia también. Él se confió. Él se imaginó el tema de la camiseta. El tema de la camiseta amarilla. Algún recuerdo de infancia y... Sí. Pasa a veces. El partido que más le marcó en la vida fue un amistoso Barcelona-Brasil, imagínate, mano. Pero eso, vos sabés que... pero pasa en el tema de que se te quedó en el recuerdo algo que en realidad no fue, pero pasa el tiempo. A mí me quedó lo de Cádiz y Dos Santos, eso sí, porque yo lo vi a Dos Santos con la remera de Cádiz. Y como dice Ariel, no se llegó a un acuerdo con Cádiz y fue cedido por el Bayern a Almería. Ahí estuvo el tema de Dos Santos. Por ejemplo, a ver, Chito Ayala estuvo en el Betis. Pero justo de Valle pues se agarra con Gamarra. Se agarra mal con el técnico Clemente y nunca, Clemente. O sea, pero yo le pregunté otra vez a Chito Ayala, se me acordaba, Sí. Le pregunté por lo de Balbuena, lo de Fabián Balbuena, le pregunté qué tal el Betis. Perdón, con Gamarra estuvo en el Atlético. Claro. Ahí vos saliste porque falso... Colorado no jugó en Betis, pero Ariel. no. Claro. No, pues corregí. Pero a ver, típica. Rápido reflejo. Y hay gente que por ejemplo te dice, no, Tanque Torre hizo el gol de la clasificación de Paraguay. Sí. O sea, hizo un gol contra Venezuela, pero ese partido ya se está... Pero viste esas cosas, capaz en ese recuerdo te agarró de chico y viste y gritaste ese gol y capaz te dijeron, gracias a ese gol nos fuimos al Mundial, ¿verdad? O sea, y hay miles de... Y el partido que nos fuimos al Mundial ese año fue uno de los más desapercibidos porque fue contra Bolivia. Bolivia 2-1. Contra Bolivia 2-1, un partido Colorado hace un gol ahí. Muy poca gente recuerda. Tiro de esquina. Comenzó ganando Bolivia. Pero vos sabés lo que él dice, Dani, es cierto. Yo hasta hace poco cuando justamente habíamos traído de vuelta a la actualidad aquellas eliminatorias, que es la que más seguí, inclusive porque me fui a la cancha y la verdad cuando eso hice la cancha era todo una procesión porque tenías que irte muy temprano por la gran demanda de entrada. Y yo tenía en mi mente de adolescente que quedó ahí perdido en la memoria que la clasificación fue con aquel gol del Tanque, con golpe de cabeza. Es más, me acuerdo muy bien del episodio, de la polémica con Carlos Pellani, pero se me había perdido la memoria que fue realmente aquel 2-1 frente a Bolivia. Frente a Bolivia, sí. Y mira que faltaba todavía contra Venezuela, ¿eh? Lo que pasa es que se festejó tanto porque era Venezuela
porque era un partido que no se podía empatar, Dudamel atajaba todo, y porque fue el tanque, que entró a los 30 del segundo tiempo. Pero yo, Ariel, sin ánimo de defenderte ni nada por el estilo, como que en esa época era más comprensible, porque al no tener este tema de chequear inmediatamente, o sea, a ver, hicimos una entrevista, nombramos a alguien y chequeamos inmediatamente. Antes, vos capaz te quedabas con esa sensación, imaginación, percepción, y no había un chequeo inmediato para decir, tenés razón o no tenés razón. Entonces, todo lo que vos creías era cierto y se instalaba en el tiempo. Yo escuché Hoy es más complicado que ocurra eso. Escuché las famosas previas, quién hizo el gol de aquel. Hay varios que inclusive... Y escuché en colegas también que están convencidos que el tanque Trot hizo el gol de la clasificación para Francia y no es así. Sí. Está Johnny ayer en el aeropuerto, buena cobertura, llegó Salazar. ¿Cómo estás, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. Bueno, contanos, te fuiste al aeropuerto ayer con todos los compañeros, contanos un poquito el tema de lo que ha sido la llegada de Salazar, mucho frío, algunas palabras por parte del argentino, observando justamente en este mismo momento a través de ABC TV, allí la llegada. Llegó Salazar, de esta manera va completando su plantilla. Sergio Orteman ya tiene lateral derecho titular para el primer partido, porque él viene con actividad. Por más que no haya jugado mucho partido por el campeonato local argentino, jugó 5 por Copa Sudamericana, justamente en el grupo del 12 de octubre, entonces se acopla, seguramente va a firmar su contrato, si es que ya lo firmó, porque le decía su representante que se iba a hacer la revisión médica, después firmar el contrato, porque el plantel está viajando a Encarnación en minutos para continuar con la parte más importante de lo que es la pretemporada. Entonces Salazar, que arranca, ni bien el equipo arrancó ya el lunes, esta actividad física, perdió solamente 2 prácticas, pero la más importante sí va a tener en Encarnación, y junto a Ale, el otro refuerzo que tiene Olimpia para la Copa Libertadores y también para el campeonato local. Resta saber, Federico, si ya va a acompañar al grupo, porque son 18 meses de acuerdo, en este caso el acuerdo por 18 meses con este lateral derecho del equipo ex Rosario y ex San Lorenzo de la República Argentina. Por lo menos físicamente así, el Dio Directo está muy bien, se nota que está totalmente recuperado de esa lesión ligamentaria que tuvo en su momento. Bueno, y Olimpia, John, entonces con Castellano, Salazar, Ale, hasta ahí. ¿O habría que estar siempre expectante de que pueda llegar algún que otro jugador sobre la marcha? Por lo que ha sido mercados anteriores, Ariel, yo no quiero cerrar nada. Creo que se arranca con este grupo, pero no hay que cerrar absolutamente nada, porque puede aparecer alguien en el mercado local o tal vez afuera, alguien accesible que pueda colaborar con este equipo. Pero por ahora son estos dos, Salazar y la presencia de Ale de afuera por el grupo local. Por utilizar un término, por ejemplo, está Fernando Cardoso. Que puede ser muy importante, Ariel, compañeros, para Olimpia. El volante por derecha, que pueda jugar allí con Hugo Quintana, que pueda jugar con Alejandro Silva. Él retorna después de una temporada en Europa, haber tenido ese contacto con futbolistas del exterior. Me parece que le va a ayudar muchísimo a Fernando Cardoso, que ahora sí ya es un jugador ya con mayor experiencia, más años, más edad. Entonces puede ser también importante para el primer equipo. Bueno, algo más, Johnny, este viaje, 12 días, lo de Roja que ya se informaba ayer. He visto también, Federico, que Ergas se despidió, el lateral izquierdo. Ah, no. ¿Se despidió el hombre del Twitter? Sí. ¿O lo despidió el club? No, el club no. Ergas, él personalmente. Por supuesto que no iba a tener chance en este equipo, porque está Tito Torres. Johnny, pero él no estaba en la lista. Él no estaba en la lista de desafectados. Es decir, pasó mucho por su propia voluntad o decisión esta salida. En realidad, él no figura en la lista de convocados. Esa es la lista oficial. Ah, perdón. Estaba en la lista de desafectados.
No. Al no estar en la lista oficial, también está en la lista de desafectados. Claro, pero a diferencia de otros, a él no lo despidió Cruz, no le dijo gracias Robert por todo y eso. Sí. Llegó la hora de partir, quiero agradecer a Miguel Brunote por haber confiado en mí, haber hecho posible mi llegada a esta gran institución. Robert Ergas, te va a quedar la anécdota. Como cuando recordamos a Rubén Dos Santos, a Mateo Corvo. Se va a decir, ¿se acuerda de Robert Ergas? Habrá que ver cuántos partidos jugó. Yo creo que además... 5. ¿Tiene 5 fueron? No, digo yo. No, porque capaz le pegas, porque... Digo yo porque el primero fue malo, el segundo fue malo, el tercero fue más o menos, parecía cuarto y quinto malo. Yo lo que sí me acuerdo cuál fue su último partido, el Clásico. Sí. Porque él se rompe en el Clásico. En uno de... Se rompió solito. Claro, por eso. O sea, viste cuando uno se rompe solo el tema de la gravedad. Entonces, pero va a quedar... O sea, va a quedar como el que... Repito, a los que no estaban muy familiarizados con la cultura futbolera porteña, enseñó lo de Quiricocho. Mira de qué... Totalmente. ¿Cuál fue tu aporte, no? Claro. Y mira que fue la primera contratación de esta administración. Que dijeron, no, queremos, esta es la tendencia, jugador tapado, jugador joven, pero que puede ser, y queda, O sea... mira que hasta, por ejemplo, lo del colombiano que también dejó su frase. ¿Cuál era, Johnny? Que Otálvaro tuvo que... Sopa y seco. Ese. ¿Cómo fue? Sopa y seco, ¿verdad? Y mira sopa y seco. Quedó ¿Quién más puede seco. ser? Y... López. Ah, bueno. Es que, no, él viene... Claro, porque fue en la época, Federico, de enero. Sabemos lo que fue enero para nosotros. Sí. Entonces, y él había grabado... Y dijo algo que como que quedó allí y Otálvaro tuvo que salir a explicar qué significaba lo que dijo el compatriota. Imagínate, pero hasta lo de López entraba más en esa categoría de cosa del gerente o el técnico. Eso de, mira, está en el mercado justo en argentinos y lo trae. Lo de Ergas tenía el sello, mira, a esto queremos apuntar. Que acá está el tema del Big Data, acá hemos analizado. Y a ver... Él había jugado en el equipo que había ganado el primer semestre o fue el campeón de ese torneo. Y le fue, el rentista. Sí, y le fue tan mal. Y aquella vez también estábamos hablando, cuando analizábamos que él era un carrilero, que era un tipo que inclusive a veces jugaba como cuarto volante. Lo que recién charlábamos con el colega, con la Arzamendia, porque veo que el Cádiz también... Además del lateral izquierdo buscaba a uno que podría jugar como volante por el sector izquierdo. Entonces queda un poco lo de Ergas. Y acá me figura 5 partidos, por eso te miré. Cuando vos dijiste 5, no, era info, pero... Se me vino el número claro, porque claro. Yo me acuerdo que yo dije, este fue el mejor partido de Ergas y fue justo en la mitad. Era muy cagado, porque hicimos todos los partidos, nosotros hacemos todos los partidos limpios, ¿verdad? Entonces, era, no, qué mal... Le falta mucho, este no es más que Tito Torres. Y cuando dije el mejor, después jugó los 2 primeros partidos. Y ahí se vino la lesión, lamentablemente, para Robert Ergas. Sí. Acá me hablan de Saturio, de otros laterales uruguayos, zurdos. Rubén Dos Santos, yo no me olvido. Rubén Dos Santos, Copa Libertadores 99, era... La Cerda, por ejemplo, Rodrigo. La Cerda, Jonathan La Cerda, ¿te acuerdas Jonathan La Cerda? Una vez tuvo un pique de 100 metros y quedó mano a mano y... Marcó un gol en el defensor del Chaco, se cayó. Había 3.000 personas, la mala época de Olimpia. Era un jugador tan cuestionado. ¿Te acuerdas esa noche, Johnny, que él picó y fue a buscar la pelota y hizo gol? En un partido contra el Libertad, Federico, pelota por arriba, no sería nada raro si Antonio Varillo, por ejemplo, le gana a Arzamendia porque es de la misma estatura, o le gana a Ergas, pero le ganó a La Cerda que tiene casi 2 metros. Realmente fue lamentable. Claro. Yo me acuerdo... Aniceto arriba de 12 de octubre ganándole a Osman López. Y Aniceto no era tan buen saltador como Vareiro, ¿no? El tema de la estatura en este tipo de jugadores es inolvidable. Bueno, hay que ver cómo le va a Ale, ¿verdad? Que ya hablamos, Ale. No entusiasma mucho este mercado de pase de Olimpia, Johnny. Y no, Federico, porque... no entusiasma, pero tampoco es un mercado que se rechaza, Federico. Primero porque el hecho que haya reconocido en su momento el presidente que refuerzo de calidad, refuerzo clase A, no iba a tener Olimpia. Claro. Y por allí el presidente no
socializaba, este pensamiento, a lo mejor ahí sí iba a golpear mucho. Pero ya el hincha Olimpia, y también Federico, que ese grupo que clasificó a la siguiente etapa de la Copa Libertadores no se tocó. Continúa el arquero Aguilar, continúa Otálvaro, va a ser suplente en el primer, no va a jugar el primer partido, allí va a estar Salazar, continúa Cáceres, está Salcedo, Alcaraz, se va a poner bien, 38 años, puede ser el más experimentado o va a ser el más experimentado en el sector defensivo, continúa Torres, Quintana, continúa Alejandro Silva, o sea que ese grupo que clasificó sigue, Federico, no se tocó. Aquí saludo para alguien que sabe mucho de Olimpia, me dice, el que le gana todo es Nelson Cabrera, lateral derecho uruguayo que trajo Olimpia, no jugó nunca en el 99. Mira cómo habrá sido que yo cubrí, no me acuerdo del día, Cabrera. Y sí, Cubilla traía muchos jugadores también, ¿te acuerdas, Johnny? Sí. Traía muchos jugadores. Don Luis Alberto. ¿Sabes quién era mi compañero en los viajes en la línea 12, Federico? ¿Quién? El gran Rubén Dos Santos. Rubén Dos Santos era. Sí. Rubén Dos Santos le vimos el primer entrenamiento. Con eso pues mirábamos todo el entrenamiento. Estábamos en la gradería hacia Mariscal López. Con todos los colegas. Y había un colega, me acuerdo que todos le vimos como un jugador muy malo, ¿verdad? Era muy duro para correr, le costaba todo. Le costaba hasta sacar lateral, le costaba. Y era un personaje, Pedro Benítez Aldana, del diario Noticias. ¿Qué es ese de Pedro? ¿Sindicalista? Sí, Pedro Benítez Aldana dijo, tú eres seguro que te vas a triunfar en Olimpia, ¿verdad? No, pero Rubén Santos ya ha sido muy malo. Rubén Santos, pero tipo humilde, ¿verdad, Johnny? Sí, totalmente. Bueno, fíjate que alguien que no vino como estrella, incluso se quedó viviendo aquí, un laburante, un tipo que pasó fue Diego Sis, por ejemplo. Diego Sis, un lateral izquierdo que no vino, nada que con polenta, ligüera, otro que vino con un gran cachet. Vino el tipo y en un momento difícil se ganó, él por ejemplo se ganó la hinchada de Olimpia por su esfuerzo. Totalmente. Coincidió con un momento complicado en Olimpia, siempre jugaba, no subía mucho a 9, pero no pasaba tampoco de 6, siempre mantuvo un nivel interesante, Diego Sis, y se quedó en el país. Así mismo, que él tuvo un episodio complicado también en aquel partido Rubio Ñu con 3 de febrero, hablando de lo que pasó la otra vez en la Eurocopa. Y se quedó a vivir aquí, una panadería tenía lo que pude ver últimamente de Diego Sis, tipo laburante. Otro que también llegó así, Federico, muy buena persona, Rodrigo Rojo. Después tengo y después se fue a Nacional él, Rodrigo Rojo, sí. Después tengo cierta experiencia principalmente con los que llegaron pasando 2010 para este lado, para tener un poco de distancia, pero anteriormente sí eran jugadores no tan renombrados, pero que se metieron muy bien, principalmente con la gente. Así es. Bueno, Johnny, ¿no viste la serie de pelea anoche? No, señor. Bueno. ¿Te fui al aeropuerto, Federico? Ah, claro, te fuiste al aeropuerto. En la tabla, en el teléfono, un rato mientras esperaba. Pero voy a cumplir con el señor Pon, voy a ver su recomendación. Bueno. Si él recomienda, quiere decir que es algo interesante. Está bien. Allí vi el inicio de... Estaba buscando así, como una película, no serie, el inicio de Fangio en Netflix. Está muy buena, muy buena todo lo de Fangio. Qué capo que era el tipo ya, que es reconocido por los grandes pilotos de Europa, hasta por los dos, por Hamilton y compañía. Impresionante. ¿Qué tal, Bruno? Bien, Federico, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a Dani, a Ariel, a Edgar, a todos los compañeros, a Johnny también. Lo de Morel, 25%, Escuché, me llamó la atención, 25% del pase, o sea que Guaraní algo en bolsa, porque en principio se habló de un préstamo. Totalmente. ¿Verdad? Pero yo creo que ya el jugador estaba cayendo en un pozo, era momento de que salga, ¿verdad? Porque ya en su momento, cuando llegó a tener un rendimiento techo, no lo vendía Guaraní, pedía mucho dinero Guaraní y no hubo de México, se fue frustrando. De México y de Brasil hubo dos muy buenas ofertas. Y bueno, era hora de que salga, ¿no? Totalmente. Bueno, Johnny, ¿algo más que quieras agregar, por favor? Nada más, Bruno. Esperar el viaje a Encarnación, de acá a Salazar, está Ale,
Creo que trabaja, no al igual que sus compañeros, pero sí ya en campo de juego. Eso es señal de que se está recuperando el capitán del equipo franqueado. Lo de Rodrigo Rojas, ¿qué sabe, Johnny? Lo de Rodrigo Rojas aguarda la presencia del presidente para definitivamente finiquitar números, pero él ya está fuera, ya la comunicación oficial. De hecho, el lunes ya hablábamos sobre esta posibilidad de que él recibió el documento para que no se presente y de ahí en más a negociar su salida del Olimpia. Pero como se le hizo la despedida, pero no se negoció con él. A mí lo que me da la impresión es que ya habrán hablado con él y habrán llegado a algunos términos económicos, ¿verdad? Sí. Porque si no creo que lo despidan. Cosa que ayer me decía Federico que todavía no se arregló con el jugador, ¿verdad? Y mira eso es lo que me estaba llamando la atención. O sea, vos lo despedías a alguien ya una vez que finiquitaste todo, claro, absolutamente todo, ¿verdad? Que tenés... Porque sería, ¿qué pasa, Bruno, si el jugador después dice, no, yo no me voy a presentar, y el club ya le despidió? A mí me dicen que está todo acordado, que se publicita su salida, se le da en este caso agradecimiento al jugador porque ya se llegó a un acuerdo. Perfecto. Está Cristian Domínguez y le vamos a consultar a él justamente también, a lo mejor sabe el tema. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta luego. Un abrazo. Cristian Domínguez, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Bruno, saludos a los muchachos. Bien, bien. Bueno, en esta etapa no de preparación de las famosas salidas y las llegadas de jugadores, en ese tren de cosas, ¿cómo está el Olimpia, Cristian? Contanos, por favor. Yo creo que bien, Bruno. Estuve escuchando el cuestionamiento que estaban haciendo ahora al aire y hay que explicar un poquitito eso. Se dio este tema así, bien pensado, pero ¿qué pasa? Hubo una cosa que pasó en el medio, que era un viaje del presidente que estaba anunciado ya con tiempo. Y justo empezaba ya el tema de que había quedado un corte y el inicio de la pretemporada. Entonces, lo de Rodrigo es así, y quedó pendiente una charla con el presidente que entiendo que en estos días se va a dar como para arreglar la parte económica del corte de la salida de Rodrigo, ¿verdad? Entonces, una duda hubo porque el presidente no estuvo, pero al final está todo bien planeado, planificado al respecto. O sea, no va a haber ningún problema ni litigio a futuro, Cristian. Por eso nos planteamos, y yo supuse, ¿verdad? Yo supuse que se habló con el jugador y, bueno, los términos generales se habrán arreglado para poder darle las muchas gracias y, bueno... lo que teníamos textual ayer, Bruno, y lo saluda Cristian también, el tema que está afuera, ya está afuera. Que falta ahora cuando vuelva Brunote algunos detalles del contrato, que es así, lo va a esperar, creo que la semana que viene ya está Brunote por aquí y allí va a hablar Rodrigo de los detalles finales del contrato. ¿Es así, Cristian? Así es, Federico, un saludo, es así, ellos ya están en contacto y quedó pendiente una charla para charlar de ese tema y ver la solución más conveniente para ambas partes, ¿verdad? Se apresuró un poco el Twitter para despedirlo, ¿verdad? Más allá que esté afuera, digo, porque mirá si no. Si queda, porque hasta donde yo sé, Rodrigo está en un momento muy especial, no está pensando todavía en un arreglo con otro club, hasta podría tomarse un tiempo. Digo que se apresuró un poquito la cuenta de Twitter para confundir, porque yo estoy de acuerdo con los compañeros que generalmente las cuentas lo despiden oficialmente cuando ya está todo arreglado. Y aquí, sin embargo, hay que ver una parte del contrato, Cristian. La verdad que yo no sigo mucho el Twitter, Federico, pero puede ser, de repente en un plan o un proyecto hay cosas que no se ajustan bien, pero más que eso no pasa, ¿verdad? Cristian, ¿y te percataste que hubo mucho cuestionamiento, principalmente al dirigente y a todos ustedes, por la salida de Rodrigo, justamente en redes sociales? También, una de las vías. Mi única red social que realmente soy activo es WhatsApp con mis amigos futboleros y sí, me lo hicieron saber. ¿Y qué responder a la gente, a los hinchas? Y mira, yo siempre con la verdad, nunca menos al hincha y menos al socio, ¿verdad? Siempre con la verdad. Acá nosotros tenemos un mandato de la tesorería del club. Estamos en un plan de salvar la situación muy complicada financiera y económica del club. Y bueno, se tuvieron que hacer cortes
en pos de eso, pro club, para el futuro. Y bueno, hay unas decisiones que hay que tomarlas con mucho dolor muchas veces. Particularmente para mí Rodrigo es un ídolo, ¿verdad? Y me costó mucho, nos costó mucho, pero hubo que hacer un corte y hubo que de repente tomar decisiones como esta que bueno, son muy necesarias para el club, aunque a veces nos duela y tenga daños colaterales. Sí. Pero permitidme un poco opinar, si podemos debatir, ¿verdad? Yo creo que Olimpia está en el sentido de que lo había anunciado ya su presidente y el contexto, el momento que vive la institución, porque está bien, Rodrigo Rojas ganó 3 títulos, uno respeta al profesional, pero el club tiene que mirar lo que en este momento le conviene. ¿Qué es lo que le conviene? Es promocionar un jugador, por decirte, te lanzo un nombre, Brian Ojeda, ¿verdad? Jugador que es de la casa y después hay que mirar el presupuesto. O sea, no es fácil mantener a un Rodrigo Rojas en una institución porque es de un salario alto y eso el hincha lo tiene que entender, pero el hincha no entiende o no quiere o no le interesan los números, pero ustedes los dirigentes sí tienen que mirar esa situación, porque si no puede haber un descalabro en el club, y al haber un descalabro en el club no se pueden ganar campeonatos y la situación se vuelve caótica y peor, porque mira que el Olimpia ha vivido situaciones que yo recuerdo, llegó a momentos muy duros, complicados, como también después salió de ese empantanamiento económico y futbolístico, porque las dos cosas van de la mano. Entonces yo entiendo, Rodrigo Rojas no tuvo un buen semestre, hay que también reconocer eso, él tuvo un bajón futbolístico muy pronunciado. Entonces yo me imagino que a la hora de sentarse, de hacer números y ver rendimientos, son decisiones que se toman en las empresas y en los clubes. Eso es lo que yo creo y pienso, ¿verdad? Quizás esté equivocado. No, yo creo que estás acertando en el punto, es exactamente lo que está ocurriendo. De hecho, que yo por lo menos siempre le digo a mi compañero directiva que la vez de que me toca hablar por prensa le voy a decir la verdad al hincha, porque nos debemos al hincha. Para mí el hincha es lo mejor que, dentro de este mundo del fútbol es lo mejor que hay. Y cumple su función y tenemos que respetar. Pero nosotros tenemos otra función y en este momento tenemos que ayudarle al club de un problema muy grave en el que estamos. Muy grave, no es un problema menor, es un problema súper grave y tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Para eso estamos, para eso me invitaron y bueno, y hacia ahí vamos. Pero por otro lado, Bruno, también la gente está mirando mucho eso y nos está mirando los que se quedaron, ¿verdad? Y el esfuerzo que vamos a hacer para seguir sosteniendo un plantel que para mí sigue siendo el mejor del fútbol paraguayo. Que ahí está el secreto, ahí está el futuro, ¿verdad? Hoy Olimpia, fíjense, la plantilla con la que contamos, con la que nos quedamos, y con los refuerzos que trajimos, que no son cualquiera. La gente nomás quizá no hizo su investigación a quiénes le trajimos, pero son jugadores muy buenos, que nos van a dar una mano, y que creemos que nos van a dar una mano, porque después tienen que vestir la camiseta y jugar y demostrar, pero tienen un muy buen currículum y eran los puestos que nosotros necesitábamos reforzar. Y bueno, y yo creo que dentro de todo este salvataje económico que estamos tratando de hacer dentro del Club Olimpia, tenemos un plantel demasiado competitivo para buscar el campeonato de América, el campeonato acá de clausura. ¿Y lo de Polenta cómo quedó? Y lo de Polenta es similar, queda pendiente una charla con el presidente para solucionar la parte económica del término del contrato. Pero está en la misma de lo que estabas explicando del por qué lo de Rodrigo. Sí, así mismo. Cristian, con lo de Salazar, ¿hay una puerta abierta para Alan Benítez, ya que Otálvaro está todavía dentro del club? ¿Cómo no entendí, Federico, la pregunta? No, con lo de Salazar, porque Salazar es un lateral internacional. Sí. Viene de San Lorenzo, tiene buenos antecedentes, está Otálvaro, está Alan Benítez. Alan no está Alan Benítez, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde lo están cediendo? Y estaban solucionando con el representante también. Yo no estoy detrás del tema Alan, pero no, él tampoco ya no va a estar con nosotros este semestre. Está bien. Ahora, Ergas vi que también se despidió a través de sus redes sociales, Robert Ergas. También, pasa por lo mismo. Él no continúa. De hecho que
trajimos ahora a Castellano también, que creemos que tiene un gran futuro. Y bueno, así estamos. Mira, Salazar es un jugador que, si ustedes no saben, un jugador que nosotros cuando hicimos las averiguaciones, aparte que está activo, que jugó Sudamericana, era un jugador que tenía proyección de selección argentina. Cuando va a San Lorenzo, pagan una muy buena plata de San Lorenzo a Rosario, y bueno, después tuvo este problema de lesión grave y le costó volver, pero ahora que estaba volviendo, San Lorenzo está con un problema también económico que tiene que solucionar, y bueno, entonces decidieron entre sus laterales derechos dejarlo libre a Salazar, y Olimpia, bueno, hoy lo trajo, así que creemos y por lo menos hicimos todo el research de que es un jugador que nos puede dar una gran mano, y que es un jugador que tiene un currículum y tenía una muy alta percepción del fútbol que él tiene para mucha gente importante dentro del fútbol sudamericano y argentino, ¿verdad? Entonces él es un refuerzo que creemos que nos da una mano. Lo mismo pasa con Agustín. Agustín es un central zurdo, 1,93 m, que estaba jugando en Guayaquil City, que también estaba activando y jugando todos los partidos de Copa Sudamericana. Todos vienen con competencias internacionales encima. Y bueno, trajimos dos jugadores que creo que competitivamente nos van a dar una mano, y también está dentro del presupuesto nuevo que estamos armando, respetando el mandato que le dije de la tesorería del Club Olimpia. En el caso de Alan Benítez, si él sale definitivamente, o sea, ya está confirmando que no va a continuar, ¿él puede ir a Cerro Porteño? Mira, contractualmente ese no es mi fuerte, Bruno, no te quiero decir una cosa por otra acá al aire, ¿verdad? Pero creería que sí, no tengo ese... O sea, tendría la libertad de contratar con quien más él crea conveniente. Preferiría que le haga esta pregunta al abogado del club, porque yo no manejo esa parte contractual. Entiendo. Cristian, enfatizaste el tema de que Olimpia está pasando por un momento muy grave desde lo económico, que explica este tipo de decisiones, desprendimiento, rescisiones y situaciones similares. Y explicabas recién el porqué. ¿Todo esto sería sustentable si es que Olimpia no gana el Clausura? Y vos sabés que todo es más complicado cuando Olimpia no gana, ¿verdad? Para Olimpia no ganar un torneo, y más con el equipo que tiene, es una especie de fracaso. Eso está en nuestro gen. Pero tenemos que continuar, Dani, no hay otra, ¿verdad? Si no nosotros, porque la gente no nos quiere, será otro, pero aquí hay que salvarlo. Pero no, claro, el enfoque era desde los números, o sea, como que con todo lo que han hecho, no te digo sustentable, pero ya no va a ser esa carga que empezaba a agrandarse, a inflarse, y que por eso mencionaba el tema de una situación muy grave. O sea, uno sabe que deportivamente lo que le pasa a un equipo grande... No, baja muchísimo Olimpia, No, Dani. pero sí. Porque vos sumás... No, pero una cosa es que baje, otra cosa es que vos eventualmente estás saliendo de una gravedad, y que de ahora en más, gane o no ganes, ya los números o seguirán siendo pero rojos. Al bajar tu presupuesto mensual, porque si vos haces un prorrateo, una suma rápida nomás de jugadores, entre Polenta, Rodrigo Rojas, Alan Benítez y otro, Rojitas, el que se fue a Sudamérica, De la Cruz, te doy 5, Erga, 6 nombres nomás. Sí. Vos ahí, mira, hablando mal y pronto, sin entrar, y para no faltarle el respeto a ningún profesional ni hablar de la cuestión económica, ahí ya tenés más o menos $200,000. Sí. O sea, vos ya bajás tu presupuesto. Si no eso es un respiro que hoy, yo entiendo lo que Olimpia está apuntando. No, pero lo que pasa es que el hincha va a tener que tener paciencia, y yo creo que Bruno te lo anunció ya acá y lo dijo en varios medios. Claro. Es que Olimpia tiene que apostar a sus jugadores que son buenos, van a necesitar tiempo, pero se quedó con jugadores que considera puntos clave. Por ejemplo, se quedó con Otálvaro, se quedó con Richard Ortiz, ¿verdad? Y después hay que ver los refuerzos que vienen, ¿verdad? Porque de Salazar se habla muy bien, de Ale no tanto, según algunos periodistas ecuatorianos, pero a lo que apunto nomás es que Olimpia ya no va a estar con esa soga al cuello en un momento de pandemia que se está viviendo a nivel mundial, de poner $800 a $1 millón al mes. O sea, eso va a bajar la mitad, y lo anunció acá el presidente. Sí, o sea, pero eso es lo que el hincha tiene que entender hoy. Claro, pero por eso yo dejo de lado el hincha, y por eso era la consulta a Cristian, que
porque allí vamos, en el tema del déficit, del número, uno también y debe gastar para seguir generando, porque si Olimpia no gana el torneo clausura, son $3 millones menos. Entonces, la pregunta es si eventualmente Olimpia no, yo no voy al tema de la presión de la gente, por eso decía que un equipo grande como Olimpia no gane un torneo, lógicamente va a generar, yo voy al tema de los números, si con esta reducción y eventualmente Olimpia no gana y no tiene esos $3 millones, ya es sustentable o es menos grave de lo que está viviendo ahora. Esa era la consulta, Cristian. Bueno, primero de todo hay que aclarar que con estas movidas Olimpia redujo 40% su presupuesto mensual del plantel de primera. Y para diciembre tenemos que llegar a bajar más. Y esto es sencillo, ¿verdad? Nuestra proyección hay que hacerla y se la hizo sin tener en cuenta el ingreso Copa Libertadores. Entonces yo por lo menos voy a seguir apoyando a este grupo dirigencial y a cualquiera que quiera ayudar al club, siempre y cuando respete el plan, respete el proyecto y entienda una vez por todas que si vos ingresás uno no podés gastar dos. Entonces por ahí va la mano. Yo creo que mira, la tranquilidad que hay que dejarle a la gente del Olimpia es que se está pensando, se está trabajando, se está planificando y todos, absolutamente todos, estamos entendiendo de que ese es el objetivo. Eso no significa que Olimpia no va a tener equipos competitivos para seguir peleando todas las copas en las que juegue. Olimpia hoy le sigue teniendo apoyo, le sigue teniendo a Pita, le sigue teniendo a Roque, le sigue teniendo a Silva, le sigue teniendo a Richard, le sigue teniendo a Tito, le sigue teniendo a Aguilar, le sigue teniendo a Olveira, o sea, están Tolín, están todos los muchachos, el plantel sigue siendo muy competitivo y lo mejor de todo es que ya empezó el proceso, la apertura terminamos jugando con 3 jugadores de la casa, 3 jugadores cerca de los 20 años y que nos dieron una gran mano, o sea, no es que estamos forzando a meter chicos en desmedro de ser un equipo competitivo, para nada. O sea, ese proceso ya empezó y ese es el camino, así que hacia ahí nos vamos, ¿verdad? Cristian, ¿ya tienen precisión respecto a la deuda? Porque el presidente llegó a decir que oscilaba entre 30 y 35 millones de dólares que dejó la administración anterior ya hace algunos meses, pero que no tenían todavía la precisión en ese momento. Y yo creo que es un poco más que eso, pero realmente no manejo con esa actitud. Ahí hay gente que está trabajando en eso específicamente y entre ellos está el presidente, ¿verdad? Un poco más significa 40 para arriba. Y por ahí está. Sí, está complicado. ¿Y va a alcanzar esta estrategia que están haciendo, Cristian, para poder sanear o precisará de mucho tiempo esto? No, yo creo que va a precisar de mucho tiempo, sí, así es. Ojalá la suerte nos acompañe, que vengan buenas ventas, que clasifiquemos a la Libertadores. Y también hay otras estrategias como la de los palcos y la de los bonos que también están en marcha, que va a servir muchísimo para financiar todo este plan. A Ale, ¿cómo lo contrataron, Cristian? ¿Cómo se llevó a él? Directo vía su representante. Pero escarbaron, investigaron, porque lo de Salazar está claro que estamos hablando de un jugador, por lo que vimos y por la edad que tiene y dónde llegó, le jugó una mala pasada el tema de la lesión, pero es un jugador, no sé si va a funcionar en el Olimpia, eso nunca uno lo puede saber, pero su hoja de vida es una hoja de vida interesante. Y te pregunto esto, ¿sabes por qué directamente, Cristian? Porque, Federico, ayer hablábamos a la noche de la prensa ecuatoriana, ¿verdad? Sí. Una periodista habló en Twitter y en redes sociales de un muy mal desempeño de este jugador, que nunca Liga de Quito, ni Barcelona, ni MLS hubiese fijado en él. No, decía como que era un milagro que lo vendió. Contale un poco, porque la cuestión es así, ¿verdad? Fue como está diciendo, no, porque uno miraba lo de Ale, que recordábamos lo de Delfín el año pasado, y apareció una colega diciendo eso textualmente, que llama la atención, ¿verdad? Que dijo, qué milagro hizo el gerente del Club Guayaquil para venderlo a Lea Olimpia, equipos como Liga, Independiente y otros no lo querrían, y después apareció otro comentario, pero llamaba la atención esto, Cristian, por ser de alguien que se dedica al periodismo y a seguir el fútbol desde una óptica quizá un poco más
más cercana a la del hincha común, ¿verdad? Entiendo y hay que respetar, ¿verdad? Ahora, el fútbol ecuatoriano es un fútbol muy distinto al nuestro. Nosotros creemos en lo que nosotros vemos y lo que nosotros creemos y sentimos que es mejor para el club. Este jugador no viene porque nos llamaron por teléfono y nos mandaron un video, se hizo un trabajo muy especial. Es un jugador que creemos que nos da una mano también con el pequeño problema aéreo que veníamos teniendo. Es jugador de muy buena altura y muy buena capacidad de cabeceo, así que yo respeto el fútbol, cada uno ve como quiere y como siente, ¿verdad? Pero de vuelta, nosotros somos Olimpia y tenemos una historia, tenemos una escuela y bueno, dentro de todo ese análisis que hicimos, creemos que nos puede dar una mano. Después está lo otro, ¿verdad? Como dije, después ya el jugador tiene que vestir y tiene que saber soportar la presión, porque Olimpia es el equipo más grande del Paraguay, uno de los más grandes de Sudamérica, y no es fácil vestir esa camiseta, ¿verdad? Cristian, respondeme solamente si sabes, los que se quedaron, porque el esfuerzo de sí es importante, el caso, por ejemplo, de Alejandro Silva, jugadores que continúan como Richard Ortiz, Otálvaro, ¿con ellos se hizo un replanteamiento económico o se continuó con las mismas condiciones? No, las mismas condiciones. Con las mismas condiciones. Sí. O sea, entonces sí, hay un esfuerzo, hay un esfuerzo importante ahí. Sí, totalmente. Así mismo, no, es que nunca luego vamos a dejar de ver que Olimpia necesita un equipo competitivo, ¿vale? Eso la gente, sí, se le dice la verdad, pero no tiene que creer que ahora en adelante Olimpia va a jugar con la sub-20, no, eso no va a ser así, de ninguna manera. Sí. ¿Y hay posibilidad de venta? Hay sondeos, sí, pero nada confirmado todavía. Uh-huh. ¿Y esos sondeos apuntan hacia dónde principalmente? Y jugador de la casa, un jugador que se lo trajo, te voy a poder decir al aire los nombres, Bruno. Yo sé que por Luis Cáceres estaban muy interesados. Y yo lo de Luis no sé, realmente esa es la primera vez que me están contando. Walter González, me dice Federico. Yo tampoco no manejo. Sinceramente le digo, yo por esos nombres no hubo sondeo desde por lo menos de lo que yo me enteré, ¿verdad? Y a Luis lo tenemos como un gran futuro del club, un presente futuro, así que si hay algún interesado va a tener que pagar una buena plata. Ahora Luis es un jugador que creemos que nos va a dar mucha satisfacción. Cristian, igual también, ¿verdad? ¿Cómo lo viste en la selección paraguaya? Yo tengo mi visión hacia lo que es el fútbol paraguayo y hacia dónde tiene que ir Bruno, pero sí tengo que respetar a la gente que cree en un proyecto, en un plan, y que se muere en eso. Y eso sí me está demostrando la selección. Berizzo tiene una manera de ver el fútbol y está tratando de que sus jugadores apliquen, y creo que le están entendiendo, le están creyendo. Y bueno, le vi bien, inclusive contra Brasil me faltó para mí el 9 de área, porque si la pelota no mete al área no hay peligro de gol. Que sí, ya lo demostramos con Bolivia, cierto que Bolivia es un rival mucho menor que Brasil, pero eso es histórico, no es nuevo. Entonces, en mi óptica va por ahí, Bruno, ¿verdad? Respeto al que cree en su trabajo, y cuando los muchachos le creen a él, es bueno, ¿verdad? Y le veo una selección competitiva y rápida y dinámica y es bueno. Yo creo que bien, ¿verdad? Siempre y cuando, para mi gusto, agrego yo esto como cosa mía, pongan un 9 como Ávalo, un 9 como González, vamos a estar mejor. Sí, perfecto. Roque, ¿cómo está, Cristian? Bien, Roque está bien, ya está de alta, ya puede trabajar, no va a poder trabajar como el resto de los muchachos todavía, pero está bien, tenemos mucha esperanza de que llegue para el partido contra Inter. Ah, muy bien, o sea, hay posibilidades que llegue contra el equipo brasileño en Copa. Y hoy creo que sí, 50-50 estamos ahí, ¿verdad? Y Roque es una persona demasiado profesional que se cuida muchísimo en lo personal y eso siempre ayuda. Sí, sin dudas. Cristian, gracias por tu tiempo, como siempre sos muy gentil, muy amable. Igualmente, muchachos, abrazo. Gracias. Cristian Domínguez del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues a donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. El mejor regalo para el rey de la casa lo encontrarás en el especial Papá de Farmacia Catedral, desde el jueves 17 al domingo 20 de junio, hasta el 50% de descuento en cuidado personal, vitaminas, perfumería, con todas las formas de pago. Realiza tu pedido al delivery 627-7000. Además, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, generas cupones para participar de la promo. Tus compras gratis por un año en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. No, acá dice Carolina Dávila, para redondear nomás el tema Olimpia. Carolina Dávila, veo en Twitter, Guayaquil, Ecuador, tiene 5.616 seguidores. Licenciada en periodismo, coordinadora, redactora de @Ecuagol y Radio Diblu FM. Diblu, una radio... La radio no la conozco mucho, pero Ecuador, en la época que no había Twitter y buscábamos en páginas extranjeras las informaciones, me acuerdo, Ecuador. Sí. Radio Diblu. Bueno, escribió esta periodista en cuestión, Carolina Dávila, Paul Gavilanés y Guayaquil City. Gavilanés es el representante, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Paul Gavilanés y Guayaquil City son unos genios. Lograron colocar a Agustín Ale a Olimpia de Paraguay. Si tuvieran un crack de verdad, lo venden al Real Madrid. Pero muy... ¿Qué piensan ustedes esto? Al Real Madrid, no sé, yo muy... No es tóxico esto, Ariel. Hay que verle al jugador. Yo al menos no me acuerdo. Bueno, pues no me está diciendo mucho también. La gallina tiene plumas, el perro ladra. Hay que verle al jugador. No, te pregunto por la colega, digo, no sé. No sé qué decir, no Te la conozco, quedas sin palabras. No la conozco, no sé si es objetiva, no es objetiva. Si tiene interés. Pero no de tiene acuerdo interés. a lo que yo leí, ¿qué pensás? No, como oyente voy a pensar mal. Pero como yo no soy oyente y tengo que ver y No, opinar ya sé, pero también sos oyente. Sí, no, me está queriendo hacer un túnel, Federico. No está respondiendo. Voy a probar con Chun. Chun, ¿vos qué pensás de esto que escribió esta señora o señorita? Mira ahí. Mira si voy a estar... sin entrar allá, ¿qué estilo de trabajo? A lo mejor hay una animadversión, no sé, no le gusta. Acá habla del Real Madrid, la parte donde no me cierra. Si tuvieran un crack de verdad, lo vendían al Real Madrid. No cualquiera le vende al Real Madrid. Yo creo que esa parte ese famoso de cuando vos sos periodista a un medio y vino un paquete del extranjero, porque por un ecuatoriano no se va a dirigir así la señora. Acá muchas veces cuando venía un jugador que era malo y después veíamos que se iba a otro club, decíamos, mirá lo que compraron Así es el tema. Sí. Yo te puedo citar un montón de padres. Al Almirón que vino a Olimpia, pasó después a otro club, después Geuguesian, vi muchos colegas que digan, mirá Geuguesian dónde va a jugar ahora, lo malo que era, y me parece que viene más o menos así el tema. Pasa que lo encontramos porque todos buscamos el nombre de Ale y fue el tweet más destacado, o sea, hablando de él. Ahora, por fin, porque evidentemente Ariel está de un paraguayo nunca nos vamos a referir así, no, nunca. De respeto, pero hay este que es un uruguayo, claro, por eso ella habla de esta manera. Por eso habla de esa manera, claro. Vos me dices algo más razonable. Gracias, Federico. Poniendo un poco lo que también pasa acá cuando hablamos de un paquete que después se va, el mismo Orsini, que ahora tampoco, no vi un tweet porque él ya tuvo una buena carrera en la nube, ¿verdad? Pero vi sí mucho tuyo pensamiento hablando, mira el paquete que compró, ¿te acuerdas cuando vino acá? Y me parece que viene por ahí el tema. Y si demasiado querés encontrarle hasta el lado positivo, porque hoy en día al estar todo interconectado, los internautas buscan eso, de
¿Quieres que te lea lo No, porque espera, pero voy nomás, Bruno, lo siguiente. ¿Sabes qué pasa, Dani? Lo bueno de las redes sociales es que vos no tenés la última palabra y vos podés. No sé si eso es bueno, ¿verdad? Pero... No, ¿sabes por qué? ¿En qué sentido? Porque vos ves las interacciones de las personas y te voy a leer, por ejemplo, algunas. Pero claro, antes de eso, yo cuando vos escribí una cosa que no es real, una cosa que no es veraz, enseguida te van a enrostrar, te van a decir, ¿por qué vos escribí esto? ¿O por qué está? Bueno, te leo, por ejemplo. Pero para cerrar nomás lo que te decía cuando yo te mira que hasta se le puede encontrar la buena interpretación. ¿Será que Ariel no quiso opinar porque es periodista, mujer? Nosotros somos periodistas también, pero lo que te digo es, capaz también porque se trata de un equipo que es chico, ¿verdad? Porque si era un jugador de Barcelona, de Emelec, de Liga Deportiva, pero se sigue hablando el mismo tuit. ¿Se entiende? O sea, de este jugador. No es que aparecieron varios colegas a decir, uy, mira un poco, hasta ese punto, de decir, mira, habló este de acá, este de allá, este de acá, sino que apareció un tuit, que es el mismo tuit desde el sábado pasado, y que generó esto, de la repercusión, porque creo que ahí en el tema de la repercusión inclusive hubo casos del pasado. Por eso te leo, mira. Ante lo que escribió la periodista en cuestión, dice Pablo Mantilla, central que el Delfín alternaba, en Delfín alternaba, en Guayaquil City igual, flojísimo en defensa, que Olimpia lo lleve es realmente una sorpresa, acá ni en sueños, Liga de Quito, Barcelona, Emelec, Independiente del Valle se le habría ocurrido contratarlo. Dice otro, alguna vez fue vendido Turbo González a Olimpia también, parece que no es difícil engañarlo, dice. Este Turbo no es nuestro Speedy González. Speedy, claro. A Turbo le dicen allá, Turbo le dicen allá. a las más ostentoso entonces allá. Pero contra Olimpia hizo un partidazo el año pasado. Tan malo que al mes le rescindieron, dice otro Marcos David. Y este año vino uno, le decían el Tití Henry de Colombia. Apenas sabía cuál era su derecha y su izquierda. Terribles son los muchachos. Pero este ya de acá. ¿Eh? Porque hay gente paraguaya opinando también de... No, Marco David, no sé por... de Erwin López. Al menos este central se lo puede trabajar al parecer, ojalá no sea un paquete más, dice. Otro dice, estás aprendiendo de escuchar tanto las ironías de Carlos no sé quién. Ese es un compañero. Debería haber una cuenta que cuente la verdad de los jugadores para que los equipos los contraten o no. Es una forma de depurar el fútbol y sacar de la cancha a jugadores que para nada, a su vez, que se den oportunidad a futbolistas que se lo merecen, dice. Bueno, ahora cuando vino Thiago Carleto buscamos en internet lo que decían los hinchas de Mineiro. Porque los brasileños y argentinos son los únicos que se ríen de sus propios jugadores. Acá como que te está todavía el tema... No, pues este es durísimo contra un extranjero. Sí. Pero yo me acuerdo la cuenta de los hinchas de Mineiro, vos buscabas Thiago Carleto y entraban los de San Pablo también, un montón, y vos sabías que... Y el resultado fue que Thiago Carleto no. Pero en ese sentido, por ejemplo, nosotros, la prensa paraguaya, no somos tan... Somos muy buenos. Muy buenos, o sea... acá le pregunta a Mario Recalde, ¿tan malo es? Y le responde José Luis, es el típico jugador para un equipo que pelea a salvar el descenso, y aún así, en Ecuador jugando en equipo de media tabla, no fue la gran cosa, dice. Acá me envía, por ejemplo... No se crean tanto, acá nos encajan 4 a 5 paquetes por año, dice otro. O sea, de Ecuador. Claro, Ecuador. Acá me envía, por ejemplo, una comparación con un colega uruguayo, ¿verdad? Se le pregunta por Agustín Ale. Y dice, Agustín Ale, ¿quién maneja lo deportivo en Olimpia? Y después dice otra palabra. Me envió un compañero una conversación con un... bueno, alguien me dice que un jugador que estaba recordando Johnny también. Ale es nuestro nuevo La Cerda. Me dice una persona de fútbol que ahora está fuera de Olimpia. Pero que estuvo dentro de Olimpia en un momento. Y bueno, pero es así. Yo por eso separo lo de Ale con lo de... Salazar. Salazar, claro.
Y se le hicimos saber que era Cristian Domínguez, ¿verdad? No, que Salazar viene llega por con cuerdas más, separadas. con más, No, no, sí, con Salazar. más nombre, pero hay que Salazar ver está pro. si se recuperó. Lo de Ale es complicado porque la referencia ahora que también tenemos de un colega uruguayo no son buenas tampoco. Ah, mira vos. 12:54, ya seguimos, tenemos mucha información. Cristian Domínguez, hoy para tu resumen después de la charla que teníamos, arrancábamos con Diego Cerrati y los compañeros lo hacían, se vendió en un 25% al final Morel a Lanús. Queda los derechos federativos. Allí tenés un ejemplo, fíjate cuál fue la repercusión cuando Lanús anuncia lo de Morel. ¿Cuál fue la repercusión? Y una repercusión positiva Sí, de parte sí, sí. de los hinchas de Guaraní. Exacto. Pero de Hablaba forma de buen genuina, jugador. porque está el típico chiste de llévense a fulano porque no le quieren, dice, este es una especie de Póngale Mbappé con moño y Messi. llévele, por ejemplo, Bueno, ¿verdad? y ahí, por ejemplo, se dio una interacción genuina. El tema del Cádiz, hablábamos con un colega español también, Cádiz lo quiere a Arzamendia. Incipientes negociaciones, dijo. Cayó lo de un jugador uruguayo. Cristian Domínguez reconocía deuda de más de 40 millones de dólares en el Club Olimpia. Tenemos todo, vamos a ir haciendo un repaso más tarde. 12:55, Copa América recién mañana, ¿verdad, muchachos? Mañana especial para ver, Brasil-Perú no juega mañana. Colombia, Venezuela y Brasil, Perú. Colombia, Venezuela, Brasil, Perú. Lindo, lindo, lindo. Y Rusia ganó. ¿Vos estás siguiendo la Eurocopa, Ariel? ¿O Luego no de te la tarde, interesa? sí, qué partido ayer Francia-Alemania, qué nivel, qué bárbaro. ¿Y vos no viste lo que fue Hungría? Hoy no te preguntó Enrique sobre Hungría. Sí, estuvimos hablando principalmente el público. ¿Verdad? No, Sí. pero hoy Qué quedó corta espectacular. porque quedaste corto hoy con Enrique. Sí. Porque metió una nota muy Claro, larga metió una y nota no, ahí. te tuviste que ir vos. Sí, No, tuve completo por el eso informe. tenés que marcar territorio, Ariel. Así no te dejes manoseado. Si no, vamos a pedir que ya no haya deporte a la mañana. Vamos a hablar No, con no, las en chicas, serio. No, con las ponerle. chicas, A con Enrique la- te. con la chica de producción. A vamos a Enrique te, coordinar. no, tenés que ponerle un bozal, hermano, porque Enrique se va y... No, Ya no para. no. Pero, No para. no, hablando en serio, Sí. saludo a Enrique. El tema de Hungría-Portugal fue un fenómeno porque 94.000 personas hubo en la cancha. 68.000. 68.000 personas. ¿Estás seguro, Federico? Segurísimo. Sí, de la mañana estábamos ayer con el... No era más de 90.000. 69.000 el estadio, 68.000 personas, Pero igual, todas con su PCR Sin y con todo. Bueno, Sin tapabocas. no, espera, yo me confundí, perdón por el lapsus. 95% de la población de Hungría se vacunó. Así mismo, ahí está. Y hubo casi más de 70.000 personas en la cancha y todos sin tapabocas ya. Y fue para nosotros, yo estaba entusiasmadísimo porque por fin, y para más, Cristiano Ronaldo marca un doblete. Portugal le gana a Hungría. Este se jugó en el Puskás Arena, ¿verdad? Y el camino es la vacuna, muchachos. 95% En la de su capital población. húngara y Ya no en pasa. Rusia, No, y después en uno Rusia, vieron lo de Francia, Alemania. Un en Rusia también, espectáculo en Rusia también estábamos viendo, a ver, ahora hay gol en la Eurocopa. No, la repetición, gol de Ramsey, dice que vos, Ramsey. Sí, Ramsey, Gale Sí. gana 1-0. Y te verdad que pasaba antes, ¿viste? Sí, El moría un tema, rockero, alguien, no, por favor. Bueno, tipo madera, no, pero pero ahora con tanta gente está muriendo ya, no. Ya, no. Pero de las Sí. 11, No. claro que cada país tiene A su... las 3 hay un partidazo, perdón, Chun, Italia versus Sí, Suiza. sí. Hoy, o sea, hay también un contexto político. O sea, la sede de Hungría es la única que liberó el 100%. Más allá del tema de la vacuna, ahí está Orbán, o sea, un presidente que tiene sus cosas y los países totalitarios querían este tema de la propaganda y la UEFA quería que haya gente, por eso se bajaron algunas sedes. Fíjate que Inglaterra también tiene un gran nivel de vacunación, pero ellos todavía siguen con una capacidad limitada de Wembley, que sí para las semifinales y la final habilitaron para 45.000 personas. Ellos el sábado, Dani, tuvieron 1.800 casos solo en Londres. Le pasó lo mismo que a Chile. Ellos están... mucha vacuna, pero mucha salida al toque. ¿Vos sabés lo que fue el fenómeno de Chile? 1.800, sí. Y eso hay que explicarle un poco a la gente, y lo digo yo escuchando a infectólogos, no es que yo estoy diciendo nomás por decir. Claro. Porque tiene que ser uno muy responsable a la hora de hablar de salud cuando no es médico. Y cuando tenés un micrófono. Y cuando tenés un micrófono, mayor responsabilidad, ¿verdad? Yo escuchando a profesionales y leyendo qué fue el fenómeno que sucedió, cuál fue el fenómeno en Chile, que ellos vacunaron masivamente, recibieron la primera dosis y pensaron que ya la vida loca, acá ya estamos todos salvados, tapaboca afuera, descontrol, aglomeración, se olvidaron de los protocolos
¿Y qué pasó? Hay un tiempo entre la primera dosis, la segunda y después entre la segunda dosis que vos recibís, si son las dos dosis, ¿verdad? Y aunque te apliques una sola dosis, ¿verdad? Hay un tiempo de aproximadamente entre 22 a 30 días que vos tenés que tener un extremo cuidado porque podés contagiarte. Y todavía no estás inmunizado. O sea, la vacuna, para que se entienda, según explicaba el profesional infectólogo, repito, doy nombre y apellido, Valmelli, decía, no tenés todavía la inmunidad porque no está desarrollada la vacuna completamente en tu cuerpo. Entonces, no, es que vos te vacunás y, ya me vacuné hoy y mañana me voy a, no sé, a hacer una, con la mamá de ¿cómo un se amigo? llama? Riña de gallo, No. nos juntamos todos y tomamos, La mamá de un amigo, pobre, tuvo un año encerrado y se vacunó y el otro día dijo, me voy al súper. Y falta poco más. Prepárate para homenajear al rey de la casa con tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios que tenés para homenajear a papá con tus tarjetas de crédito. Ingresa a nuestras historias destacadas y conocé nuestras promos. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa, nutri de sabor tu vida. Con Bristol, alenta Paraguay, con todo. Aprovecha las super ofertas en televisores con hasta 40% de descuento y además con la compra de tu televisor te llevas un vino de regalo. Escucha esta super oferta: TV Tokio 50 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 250.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Recordá que con todas tus compras participas del sorteo de 50 millones en electrodomésticos Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra al continente. 13 con un minuto. Momentito, señor Chan. No, para completar Momentito. lo de la vacuna que hace rato estaba diciendo, Sí. lo de Inglaterra, está el tema de la variante. ¿Por qué Inglaterra no habla Ariel hoy? ¿Qué le No, pasa? pero- Chuy? ¿cuál Yo era? sinceramente desconozco. Delta. Pero a ver, ellos le ponen nombre así, nombres para no estigmatizar al tema. Esta es la que se generó en India. ¿Por qué digo esto? Porque Gran Bretaña iba a utilizar el 21 de junio, el inicio del verano para el hemisferio norte, como el Día de la Libertad. Pero anteayer Boris Johnson salió a decir, vamos a postergar un mes, vamos a postergar 4 semanas. Estoy hablando de un país que ha vacunado a la mayoría, pero dijeron, no sabemos cómo viene el tema del Delta, entiéndase la variante de India, porque está subiendo nuevamente, y bueno, salieron los pubs a reventar todo. Andrew Lloyd Webber, el creador de varias obras, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero estrenar, me vaya o no me vaya a la cárcel, porque yo ya vendí todas mis entradas, y por eso en el tema de la euro, no es solamente el tema de la vacunación, fíjate cuáles son los países que más gente permite. Permite Hungría, permite Rusia y permite Azerbaiyán. De regímenes mucho más dictatoriales que dicen, o sea, no es solamente el tema de cuánto vacunaron, sino que hay otros países que vacunaron, como el caso de Inglaterra, Alemania, Italia, cito donde se jugaron en Múnich, en Roma y en Wembley, que tienen un aforo mucho menor por el tema. Arena no habilitaron completamente, había muchos espacios, o sea, no fue como en Hungría. No, por eso. ¿Verdad? O sea, ahí había una diferencia. Sí. Hoy hay fútbol brasileño, Chun, atendé, a las 6 de la tarde San Paulo Chapecoense, a las 6 de la tarde Internacional Mineiro, a las 19:30 Corinthians, Bragantino, se aplazó Atlético Paranaense Flamengo, y 20:30 Juventud de Palmeiras. ¿Por qué se aplazó? Porque hoy partidazo 20:30 Copa do Brasil, Flamengo Curitiba.
Liga brasileña, y tenés entonces a las 3 de la tarde Italia-Suiza. Mañana, Copa América. Colombia-Venezuela a las 5 y a las 20. Brasil versus Perú. El viernes tenés Chile-Bolivia a las 5 de la tarde y a las 20. Argentina-Uruguay, descansa Paraguay. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online. Ingresa a www.aposta.la. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales, encontrándonos como @Initiative Y. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Llegó la Feria 220 de Luminotecnia con sus descuentos que no son cuentos. Anda a cualquiera de los locales de Luminotecnia del 11 al 26 de junio y encontrá las mejores ofertas en artículos de herramientas, electricidad y mucho más con hasta 50% de descuento. Con cada compra de 350.000 guaraníes, participas del sorteo de increíbles premios. También tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llamanos al 418-0146. Bueno, Federico, impresionante lo que ya he visto el masajeador. No, Fede está impresionante, este muchacho. Talonario de 500 ya tenés que pedir hoy, 500 hojas. Javier. Federico. ¿Cuándo te acordás? Claro. No sé si hay talonario de 500 hojas. Talonario de 500 hojas pedí ya Federico, yo. otro level. Bueno, no. Vamos, seguimos con el programa, señores. Juanma, ¿cómo te va? A ver. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Rapidísimo, Federico. De 200 nomás, no de 500. No hay 500 hojas de factura, o sí hay. Esas empresas grandes deben tener de 500 hojas, o sí. Yo no sé de qué están hablando, así que... No, porque vos tenés tu talonario de IVA. ¿No es de 50? No, hay 25, 50. Yo hasta 200 llegué alguna vez. O sea, creo que tengo el de 200 ahora, ¿verdad? Ay, de eso están hablando ustedes. Y por eso le dije a Federico, porque está entregando un premio de su quincho del rock. Y le dije habilitar la boleta de 500 hojas, le dije, pues está facturando mucho, pues, ¿entendés? Ay, por eso te está bien. Y por eso me respondió lo que me respondió rapidísimo, pues. Ay, sí. Pero yo no sé, Juanma, vos llegaste a trabajar, antes del periodismo trabajabas en un banco, ¿verdad? Yo fui cajero en una sucursal de una empresa que vende motos. Y había, sí, 500 hojas. ¿Verdad que hay de esas empresas grandes tienen el talonario grande, así? Porque yo vas a estar haciendo un pichirulo de 25 así, y nosotros lo... y Juanma, ¿y vos qué hacías en ese momento? No, yo estudiaba comercio exterior y metí el currículum y entré en esa empresa y entré como cajero. Ah, cajero. ¿Y qué tal te trataba la gente, Juanma? No, bien, nosotros sí que éramos éramos mal vistos porque algunos venían con el reclamo ya de por medio por el atraso que teníamos. Ah, ustedes le cobraban el atraso y ahí empezaba el disgusto de la gente. Sí. Pero después te vas curtiendo ya, ¿verdad? No, ya tomás normal, porque esa gente pobrecita que llama por teléfono, ¿cómo se les trata mal será? Te llamo tal vez, boom, ya le cortan ya a alguno, ¿verdad? Pero acuérdate que hubo también grabaciones de... ese acoso del requerimiento. Olvídate. No, pero yo te hablo de promociones, no. Una tortura mental psicológica. Y vos no estuviste también en un banco, me parece que vos estuviste en un banco también, en zona de créditos. En el call center yo estuve de un banco. ¿Viste? Atención al cliente. Y ahí te cruzaste con mucha gente, Juanma. Sí, una vez la atendía un reconocido, una figura pública muy importante. ¿A vos le atendiste?
Sí, por teléfono. Pero eso, por el contrato, era confidencial, no podíamos comentar nada nosotros. Claro, no, eso no se puede, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal te fue con la figura pública? No, bien, hoy es un reconocido relator. ¿Eh? Hoy es un reconocido relator. ¿Y qué, un requerijá era o cómo? ¿Vos le requerías no, o en cómo? ese momento, en ese trabajo yo recibía la llamada y la consulta o la inquietud que tenían los clientes. ¿Y qué inquietud lo que tenía el relator en cuestión? No, y llamó a consultar sobre una cuestión ahí. No puede, Sí. no. Pero vos sabés que... Pero la vos cláusula sabés que- vio continúa después que ya saliste después de años. No vos sabés sabes que diciendo eso. hablando de extranjeros, como el tema de los bancos. Hay Yo me una acuerdo cantidad que de años. una vez fui a cobrar a un banco y estaba Josías Cardoso cuando jugaba para Olimpia. Y estaba con un dirigente de Olimpia y tenía una tarjeta verde porque él no tenía ni cédula brasileña. ¿En serio me decís? Pues él no tenía ni cédula brasileña. Y era tipo un comprobante de la tarjeta verde con su foto cuando era chiquito y el dirigente de Olimpia al lado del para que pueda cobrar su... Mira vos. Pero las cosas que ve por ahí en el... Y hay una anécdota impresionante de Mario Belén Moreira, nuestro colega, de Corporación Deportiva Fénix, que Pedrito García me va a corroborar que Yo nuestro le pregunté querido oyente. personalmente acá. enfrente ¿Y de qué te ABC, dijo? hace ¿Que unos 4 era años verdad? atrás. Me reconoció que era verdad. Bueno, ¿sabes qué pasó con Juanma? ¿Sabes qué pasó con Mario Belén Moreira? No. Y después vamos a ir a Cerro. Dale, ¿cómo no? Tuvo récord de ser asaltado 2 veces en 2 semanas en la misma esquina. ¿Vos hablas del cheque? Porque él tenía, Sí. claro, él tenía en última hora, volante en última hora, ¿verdad? Sí. Y sube siempre caminando hasta calle, Yegros. ¿Cierto? Increíblemente 2 veces le asaltaron en 2 semanas a la noche. ¿En serio? Sí, pobre. Bueno, Se Isa, dedica para vos confeccionar hace tarjetas. tarjetas. Porque está Yo le había comprado. hacia Yo Barrio siempre le Obrero. compraba Y ahí también. aproveché la ocasión para preguntarle si Sí. era leyenda urbana. No, o era eso es real. Mario Belén Moreira cobraba en cheques en Radio Ñandutí y había sido él, guardó durante 3 años los cheques, ahorraba. Y después se fue como para querer cobrar y le dijeron, señor, le dice, ¿cómo va a cobrar usted los cheques si esto 30 días pues vale el cheque? Hoy, si yo te doy un cheque a vos, 30 días no vas a tener para cobrar. Salvo que sea un cheque de pago diferido, ¿verdad? Que vos ponés la fecha de emisión y ponerle, no sé, podés poner 1 año también si querés. Pero ese no era un cheque convencional, un cheque a la vista, como se suele decir. Y se fue pobrecito Mario Belén con la cantidad de cheques para cobrar. Pero vos sabés que le pagaron después en la radio de Ñandutí. Don Humberto parece que hizo él mismo la gestión y le pagaron todo porque él ahorraba sin saber que los cheques no se pueden, no podemos guardar bajo tu colchón. Y a la contaduría de Humberto no le cerraba el tema que nunca se retiraba la plata que él tenía como un presupuesto de retirado. Entonces le llamaste y le dijo, ¿vos te vas a cobrar el banco? No, yo estoy ahorrando. Espectacular. Ya estamos con Juanma. La selección del despertar albirrojo somos todos, por eso en estos partidos de eliminatorias y Copa América alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. ¡Vamos Paraguay! Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agenda autorizada de Western Union y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Papá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón de un hogar. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes, participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más info, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábado, de 8 a 20 horas. Asismed. Toda la vida. Gracias a Pedrito García, nuestro querido maestro. Dice, es totalmente verídica tu versión, Bruno. Dice, hay una más. Un compañero en la época de Ñandutí le pidió que cobre un recibo en una mercería,
Mario, el más voluntarioso de los seres humanos, le dijo sin problemas. ¿Dónde? Preguntó. Aquí nomás en Paraguarí. Mario se fue a la terminal del litoral, tomó un micro, fue a la ciudad de Paraguarí, la aplanó y volvió sudoroso, cansado, y le dijo al compañero, no existe esa mercería en Paraguarí. Claro, era en la calle Paraguarí, un par de cuadras de la radio. Mirá lo que es Mario Belén. Un saludo para... Hace muchísimo que no le veo a Mario Belén Moreira. Suelo ver viniendo siempre de última hora. En la vieja Cardinal siempre nos visitaba, se iba junto a Gaspar y junto a don Julio y nos hacían las famosas tarjetas personalizadas. El mundo digital le falló su tarjeta, pues. Sí, porque así fue. Él hasta que no venga al mundo digital vendía su tarjeta, 100 tarjetas. Con lo que vendes tu factura tiene 2000 hojas, dice acá que todo con anteojos. Yo no sé si si es para mí el mensaje o para Federico. Yo creo que es más. ¿A tu teléfono? No, mira quién habla. Vos, ¿sabes qué? No voy a decir tu nombre, no puedo decir, pero... no, otro que bien baila, Otro que... No, gracias a Dios, se mueve muy bien, se mueven los muchachos. Bueno, tema Cerro, Juanma. Tema Cerro. ¿Cuánta veracidad hay con respecto a lo de Arzamendia? Porque yo no lo escuché muy convencido al periodista. Dijo incipientes negociaciones, pues como que le querían traer para que le pelee el puesto a un, no sé, fulano que está peleado con el técnico. No sé, no me cierra. Y Cerro no lo... A ver, Cerro tiene en estos momentos 2 capitales muy importantes, 3 diría. No, 4. No, 5. ¿Pulpito? Yo creo Vamos en orden. No, espera. Tenía los dos consolidados, después se fue acordando claro, el tercero, sí, el no, cuarto y el te voy a quinto. decir, pero vamos en lo que... Selección. Por edad. Y selección. Selección y estatura. Puede ser de porque me rompiste la dieta o visera. No me vuelvas a hacer eso, hermano. Pero ayer le iba a tirar, yo pago. No, muy gratis. Yo pago será. No, yo la vacuna. No, a veces él me regala. Hay una voluntad de regalar. Mirá, hoy, por favor, ya que justo uno citó el tema, los cheques. Ariel se va y trae café y Obi le regala. Gracias, Obi. Ese es mi café. Pero cuando le compra Obi... Pero sí, pues le compras una vez cada 2 semanas, mano. Acá hay que dar prioridad a los turnos. Cheque, dice, no. Turno mañana y noche, ¿verdad, Obi? No, Obi. En cheque te van a pagar los muchachos. En cheque a 30 días, dice. No, Obi, 30 días te van a pagar, dice. Estás operando mal, hermano. Se te va a cerrar el negocio. Vamos a un poco a cruzar tu IVA a ver cómo está. Quería... Te van a pedir factura ahora. Te van a pedir factura. Te van a pedir factura. ¿Cómo estamos, Edgar, de venta? 30 menciones por No, tranquilo. Los 2 capitales. No, espera, los 2 capitales para mí más importantes que tienen Cerro. Uno es Pulpito Duarte. Selección paraguaya. ¿Edad cuánto tiene? 21. Estatura. Zurdo. La estatura es clave. En Europa, lo primero que te preguntan, zaguero central, increíble. Vos le podés decir que salta como un resorte que no sé, salta a 2 metros. No. Estatura. Es Pulpito Duarte. Segundo, Arzamendia. O vos lo ponés a Villasanti segundo. Morales. No, perdón. ¿Que vos no tenías entre los 5 de Morales? No, lo tenía, sí, no. Pero más adelante. Perdón. Yo... ¿Sabes qué? Hace de cuenta que no dije nada. Arranco otra vez nuevo. Yo no coincido con tu... Arranco otra vez nuevo, perdón. Ni con el 1. Robert Morales 1. Robert Morales. Edad y posición. Y lo que está haciendo. Segundo, Pulpito Duarte. Tercero, Villasanti. Por más que ahora tuvo un pequeño bajón, pero no es un gran jugador. Sí. Después lo pongo a Arzamendia y después ya lo pongo a Lucena Cardoso. Y ahí completo un sexto con Claudio Aquino, pero eso ya serían ventas
no a proyecto, pero tampoco es muy viejo Lucena Cardoso. Lucena Cardoso, ¿cuántos años tiene? ¿26? Sí, él es de la camada de Gustavo Gómez, Junior. Por eso, Lucena Cardoso puede ser vendible tranquilamente. Yo creo que ahí sigue habiendo una copropiedad. El que medio forzado entra ahí es Claudio Aquino. ¿Por qué? Yo creo que Cerro hace el esfuerzo con Claudio no para una reventa, sino por la cuestión deportiva. Claro, y él ya estará cerca de los 29, 30 por ahí aquí. No sí, pero para venderla a México, Dani tranquilamente puede hacer un contrato de 2-3 años. Pero ve, por eso, es otro nivel en relación a los otros 5 nombres que por eso, pero yo aclaré eso. Los aventajados son a ver, ¿cuál es el ranking de ustedes en Cerro? Para mí es Morales, Pulpito. Pero explicaná por qué muy escueto. Morales, pero por el que hace los goles de una forma espectacular, apareció bien, es un delantero que tiene manejo, remate, juega fuera del área, buena estatura, buen físico, entonces es totalmente vendible. Pulpito segundo clavado, ahí cerquita de Morales, porque tiene todo como decir para ir a fútbol europeo. Me acuerdo una vez, me había dicho Petengil. Como era Petengil, no habló muy bien de las bondades técnicas de Nelson Cabrera, pero dijo, a este la mandé a Europa porque está loco por su estatura. Nelson Cabrera, que en un momento iba a ir a Italia, después terminó en Romania, ¿verdad? Haciendo una buena carrera allí. Y Pulpito tiene técnica, lamentablemente le faltó selección, y hoy no hay ni selección sub-20, ni sub-23, ni nada, pero no tiene lugar en la mayor, pero creo que con lo que hace en el plano internacional, en otros lados, ya está bien cotizado. Tercero, Alzamendia. Sí, Alzamendia me produce a mí una cuestión, cuando lo voy a empezar a criticar, le veo cosas buenas, pero hablo globalmente, no partido a partido. Porque también, ¿qué otra selección es muy difícil sacar un lateral izquierdo hoy de buen manejo? Hay laterales que tienen buen manejo, pero pese a una pluma, y Alzamendia ha ido incorporando muchas cosas. Entonces, muy interesante para el plano. Hoy los clubes se fijan en laterales que sepan marcar, pero fuerte y arriba. Hoy no es como antes, que un gran marcador y a ver cómo no. Y ahí lo pongo, y después lo pongo a Villasanti, y después sí a... fíjate que hasta quiero obviar Aquino, y por una cuestión de edad, ¿verdad? Y hasta Lucena y... No, Lucena entra todavía. Sí. ¿Cuántos años tiene Lucena? ¿Me pueden confirmar? 28 tiene 26. 26 tiene. Si tiene 26 lo pongo a Lucena. La camada de Gustavo. No, y podemos confirmar. Otro jugador interesante para México. Si explota, si hace un segundo torneo como la apertura que ganó Cerro, puede ser Enzo Jiménez también, por el puesto. Sí. Ocupa todo. No estábamos olvidando de Ocupa todo un costado, es 26. joven. Es joven, tiene gol. 26 años. Sí. Viste, bueno, Lucena Cardoso es vendible, pero cumple 27 ahora. ¿Y eso cuánto tiene? 22, 23. 21. Más joven porque él jugó la sub-20. Bueno, eso es muy interesante. Cubre todo el sector de la cancha. Lo que pasa es que tuvo él un bajón. Por eso dije, si hace un segundo torneo como la apertura que ganó el año pasado, es cosa seria para la transferencia también. ¿Te diste cuenta que no estaba en el top of mind, como se suele decir? No estaba en nuestra mente, no estaba... Por una cuestión de edad lo sacaba Aquino y lo ponía allí a Enzo. Pero hay que hacer una diferenciación. Yo no estoy, el valor numérico, Dani. Yo tengo el ranking 1 o 2. Una cosa es el valor numérico. Yo creo que claramente ahí van a sacar diferencia Morales y Pulpito en ese orden. Claro. Entiéndase los que seguramente mayor. Pero para vos, por ejemplo, Morales, ¿cuánto cuesta? Y ahora mismo mínimo 4 millones. Ahora que puedes... Mínimo 4 millones. Y puede ir subiendo, pues goleador. Bruno, ¿cuántos partidos tiene en primera? No, yo no discuto. Y goleador. Mirá si te hace una buena Copa Libertadores. Entonces yo hago una diferenciación de conceptos. En valor numérico, para mayor venta indiscutiblemente, Morales y Pulpito en ese orden. Los vendibles para el ahora, Arzamendia, Villasanti y seguramente Cardoso Lucena. Para el ahora. Dani, ¿cuál es tu... Aviación Dani tiene otro ranking. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañala con sus colores en tus manos con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Encontrala donde siempre, escanea el QR y participa por Bicicoolers TV, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen, desde 1912 con la albirroja
respuesta. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Bueno, a ver, me hicieron pasar... poneme fanfarria, por favor. Juanma, quédate en el circuito, por favor. ¿Cómo no? Quédate. Espera. Fanfarria. No, pero ¿por qué fanfarria? Ya va a contar su ranking, Chum. No, espera, ¿por qué el mío tiene que...? Espera, pero es buena Eso es meter noticia. presión, eso es meter Buena presión. noticia. Yo pensé que por lo del... otra cosa. A ver, señores, poneme eco. Owi. No, poné algo más. Poneme, no sé, una salsa, algo de fiesta, no sé, la vida. No sé, ¿cómo se llama esta cantante cubana? La vida un Celia, carnaval. La vida un carnaval. Poné algo, hermano, para celebrar. La radio más escuchada del país, ABC AM 730. Una vez más, somos la radio más escuchada del país. Fuente, Ibope, mayo 2021. Share de frecuencia AM. Día de semana, todos los días. Target total de personas. Franja 0505. Fuente, Cantar Ibope Media, Asunción, Gran Asunción, Paraguay. Mirá si se mide en el interior del país. ¡Ja! Mirá si se mide en Ciudad del Este. ¡Ah! Radio ABC Cardinal 35.33. Segunda radio 26.55. Tercero, lejos, cómodo, tercero 15,36. Y cuarto, radio D de dedo 8,79. Radio ABC Cardinal sigue liderando según Ibope la audiencia en amplitud modulada. Muchas felicidades a todos los compañeros y compañeras que hacen posible ABC Cardinal, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, señor Chan, ¿cuál es lo que es tu ranking? Yo creo que el 1 es Arzamendia, el 2 es Villasanti. Y ¿Vos estás hablando en serio, Dani? Disculpame, no quiero ser atrevido con tu... Y mira, ya van dos entrevistas. Vamos, ¿qué es lo que cuál es tu ranking? Pero y si me está hablando... Claro, y por encima de Morales. Porque hay dos cuestiones diferentes que se están hablando. Una cosa es el valor... No, él busca nomás ya lo distinto, Federico y Ariel. Yo creo que él ya busca... es que, o sea, todo muy lindo lo que vos, o sea, ¿cómo es? ¿Qué te ven los verdaderos compradores? Cantidad de partidos, selección, vigencia. O sea, una cosa es el potencial, una cosa es que vos digas, mira cuánto el yo puesto, podría Dani, llegar. El puesto es demasiado... Es muy clave el puesto, Dani. Discúlpame. Ok, a ver, dame... O sea, en el mundo... Sí. Y justo en el mundo van a ver, porque me está hablando como si nosotros fuésemos unos grandes productores delanteros. Agarremos los últimos 2-3 años. ¿Cuántos delanteros paraguayos del fútbol paraguayo lo que vendimos para que venga así la gente a formar fila? O sea, no, pero... No, pero por eso... No vas a decir también, si vamos a ir con ese ejemplo, que Noruega en los últimos 30 años, no sé, tuvo 18 Haaland. No. ¿Verdad? Claro. Y bueno, y ahora explotó un Haaland de Noruega. Noruega. Pero ahí es donde vamos a ir. Pero Dani, o sea, entonces, todo bien con Robert, pero... Cuando explota un delantero, sí. ese delantero es buscado porque el delantero es el puesto, es el que mete los goles, hermano querido. Pero lo que yo te quiero diferenciar nomás en este ranking es lo que ya está comprobado y lo que todavía falta comprobar, porque yo sí voy a coincidir con ustedes en el tema del valor que se podría sacarle. Ahí podemos meter el tema del puesto. El ojeador no mira así como vos decís. No. El ojeador viene primero que ya no anda con esa historia de los videos, ¿verdad? Primero viene y mira.
No, al in revés, situ. ya no vienen. Hoy con el No, está tema de bien, la herramienta, Dani, nadie viene más. Pero yo sé que tienen Sí. Big Data, tienen todos los vídeos ya en el Claro, computador. claro. Pero lo que te quiero decir es que hay clubes que vienen para ver su vida personal, por ejemplo. Lo ven in situ también, lo quieren ver in situ. Lo quieren conocer, quieren hablar con él, quieren saber qué piensa, cómo se expresa. No es solamente porque invertir tanto dinero en un jugador joven que vos no sabés si va a llegar una apuesta, es una ruleta, no sé, es timbear prácticamente. Sí. Bueno, en el caso de Arzamendia, él ya tuvo altas y bajas. Esa es la desventaja. Morales, sin embargo, desde que entró, es un jugador que demuestra Federico, yo me vos baso en eso, coincidís no, más- yo quería decir eso Gracias, con Federico. otras palabras, pero casi el mismo contenido, ¿verdad? Que, Y el tema de las lesiones claro también, que lo de Arzamendia. Ojo. Arzamendia ya está en primera hace mucho. Claro. Y está un buen lateral. Yo dije el lateral izquierdo. El fútbol moderno se busca arriba, pero ya está hace mucho. Y no es que lo vinieron a buscar ya de la primera temporada porque era un fenómeno. Me parece que Morales sí tiene cuestiones que lo puede hacer un delantero muy interesante. Y no completa un año todavía en primera. Y ya tiene ofertas importantes. Yo por eso lo pongo arriba a Morales que Arzamendia. Coincidimos. Voy conmigo con Villasanti. Pero ¿verdad? respetamos lo de Dani. No, Vamos respeto a dejar que respeto siga totalmente. poniendo, pero para mí no es así. O sea, yo no coincido con él. No, está bien. Por eso te decía, hoy en día, ¿cuáles son los verdaderos factores que se miran? Cantidad de partidos en la selección, ¿qué tipo de partidos jugaste en la selección? Pues no es lo mismo haber jugado un amistoso contra Burkina Faso que jugar una Copa América. Vos sabés que en ese Big Data, por ejemplo, que vos decís, y hay otras aplicaciones más también, otros software que te venden, que vos compras, tienen los técnicos, tienen los ojeadores y compañía. Es más, hay oficinas de scouting en los clubes. Vos sabés que me contaban que Sevilla, que ahora creo que está Monchi ahí, ¿verdad? Volvió otra vez Monchi. Volvió Luego el fracaso en Roma. el director Qué mal le fue en Roma, deportivo en la Roma. qué ¿Sabes invento, cuánto? Monchi. ¿Sabes qué? No, Federico. Sí. Tienen una oficina de 30 chicos que están frente a la computadora tipo central telefónica haciendo scouting de jugadores de todo el mundo. Vos decís, porque esto, ¿Quién tiene eso? ¿Sevilla? el Sevilla tiene una oficina exclusiva. Lo he visto en video, no te estoy hablando No, yo. no, que Te leí, juro. yo también en ¿Vos Monchi. leíste? Sí. No, pero el Sevilla y todos los clubes tienen, no vaya a pensar que... Se distribuye por regiones en el seguimiento. No, es impresionante, Ariel. Uno de ellos es Dani Alves, por ejemplo, que... Claro. Bueno, No, es que en aquella época eso- ya tenían. Claro. Hoy, Qué capo, ¿no? pero hoy... No, todos lo los que- clubes trabajan así. Es que, claro, lo que vos decís, Bruno. a lo que quiero nomás Sí. llegar es para completar y cederte la palabra. Sí. Ellos, por ejemplo, tienen todos los datos de las lesiones de los jugadores. Vos entras en cualquier... En una aplicación común nomás entras vos. Y ya te marca lesiones, te dice, y te marca los tiempos de lesiones que tuvo. Y qué lesiones tuvo. Yo ¿Verdad? no. Y yo- ese es un factor negativo que lastimosamente ha tenido Arzamendia. O sea, no es un jugador... Lo que vos decís, y sabes que inclusive hoy hasta es más fácil porque hay un grupo o un club o un imperio que ya demostrando su poder lo logra a través del Citigroup, que es el Manchester. Si antes, vos citabas lo de Monchi, porque ellos regionalizaron el tema de, bueno, Ariel se encarga de la parte norte de África, que es Marruecos, Túnez, Argelia. Federico se encarga de la África del oeste, Ghana, Costa de Marfil, Camerún. Bruno se va a encargar de la parte de Sudamérica, Cono Sur. Yo me voy a encargar de Cono Norte y CONCACAF. Por eso fíjate dónde tiene Manchester City a sus clubes. No es una cuestión al azar de decir, porque su proyecto Tiene es... en Australia, tiene en Uruguay, Sí. tiene en Estados Unidos. Sí, y tiene en Japón el ex Yokohama Marino, un Exacto. equipo que para los 90 Y tiene, se va a tiene recordar. también, Todo el que lo quiera aplicar, tiene entonces- también en España, en Granada, en un equipo... Creo que el Girona, ¿eh? Girona, ahí está, el Girona. ¿Sabes Tiene cuál? acciones en Girona también. Y sabes, Bruno, cuál Y es ahí por ej- cierra el Claro, lote ¿sabes? del... ¿Y sabes cuál es el objetivo? Como ocurría con el sueño británico, de que en cualquier uso horario haya un equipo del grupo jugando un partido de fútbol. Por eso han elegido inclusive también, porque con esa estrategia, fíjate hasta dónde llegan a pensar.
Esos son los que son grupos. Después, el ex equipo de Ale tiene una especie de acuerdo, el Guayaquil City. Por eso, aquella vez cuando hablamos de la Sudamérica, vos dijiste, este equipo parece, no es como un Torque, pero tiene así. O sea, esa ya es una exposición bien explícita de lo que ahora estamos hablando con el tema del scouting. Yo voy nomás a la siguiente lógica nomás. Yo coincido con ustedes con el tema de Pulpito y Morales de lo que es venta potencial. Venta real, actual, siguen siendo todos jugadores. Inclusive, fíjate cómo también le puede sonar a la gente. Vos sabés, porque yo te pregunto, y Federico dijo, hace rato está en primera. Entre Arzamendia y Morales, ¿sabes cuántos años de diferencia se llevan? Cualquiera diría que le lleva una edad importante, ¿verdad? 3 años por ahí. 1 año nomás. O sea, no es que uno tiene 17 años y ahora está haciendo y el otro hace rato está. Estamos hablando de un jugador muy joven, que debutó muy joven, ya va por su segunda Copa América, ha tenido pero una eliminatoria. explosión, ¿viste? O sea, voy nomás. Yendo a eso también, yo te puedo decir que Cachorro Sánchez a los 21 jugaba en primera. Claro. Llegó a primera, fue una explosión y pagó mucho a Es que América. yo estoy por él. hablando en función a Arzamendia. Mumbai también, Mumbai City. Sí, sí, el Mumbai equipo City de también, India. de India. De India, bueno, claro, en todos los por eso, polos, la todos los Superliga polos. de India, o sea. Gracias, Carlos Centurión. Es que justamente el proyecto es ese que te decía, tipo, el ¿Y viejo Bolívar sueño. no se sumó? ¿Bolívar? No, Bolívar es un grupo español. No, porque ese era el equipo Sí, de ahí venga a comprar. No, ya dijeron, sí, de ahí viene Concentrate Ale. en Ariel, el Bopio está enamorado, Juan, hermano otra querido. vez. No habla, dice para. No, en serio, Ariel está enamorado. Bruno. Acá estoy. Como jefe de grupo, a percibir a Juanma, la cosa que escribe en el grupo. Porque Juanma ya me hizo meter la pata con Antolina Caray ¿Y quién? y Cádiz. Y Juanma ya puso Candel. Y ahora puso Guayaquil y le confundió otra vez a Ariel cuando ya hablamos de Guayaquil. A un compañero Es que, que me dio ese nombre. pero, le agradezco por claro, favor pero, colaborar. pero yo voy, ya nombramos a Guayaquil. Claro, bien, pero fue igual el le agradezco primero que se porque mencionó. pero yo, o sea, Pero voy- está escuchando, no. Acá dice, el grupo dueño del City compra el Bolívar. Ahí está, sí. El City Football Group compró al Bolívar, sí. Ahí está, el Bolívar es otro. Pero por eso, hay forma y forma. Por eso te decía, o sea, están ellos ya tan avanzados que no es que porque compran es como le van a la franquicia. Yo voy, por eso arrancaba el tema de Villasanti. La mayoría son todos clubes No. chiquitos. Bolívar es el único en su país más grande Pero que no, compra este grupo. Claro, pero por eso te decía, no es el mismo modelo de negocio el Montevideo Torque que el Guayaquil City. Claro. Yo iba un poco a esa explicación. Dos Y volviendo. Morales, por ejemplo, en la Copa, te cambia todo. Claro. En esta serie. Eso te cambia todo. Roque Santa Cruz se fue vendido por los goles que le hizo Eso te cambia todo. a Vélez, a Chilaver. Yo no sé, a ver, si Ale... Ronaldo No. se destapa con Cruzeiro, Pero en una, creo que fue Recopa o Supercopa, no fue la Libertadores o fue la Libertadores. no, habrá sido Supercopa. Supercopa fue, Sí, ¿verdad? porque Cruzeiro jugaba como campeón pero del Morales, segundo yo te No, digo, pero mi ficha, Morales, Ronaldo juega la primera fase que le hace gol a Chilavera en Buenos Aires y en el Minerado con 17 años juega la primera fase del 94 con Cruzeiro, Palmeiras, Boca y Vélez. Le hace goles a Boca también. Y ahí ya lo tienen en cuenta. Ese es un grupo muy competitivo. Palmeiras de Brasil, Vélez Arfe que termina siendo campeón, Boca de Menotti y el Cruzeiro de Ronaldo. Bueno. Y ahí Ronaldo salta a la consideración holandesa. Claro, ¿verdad? sí, porque él se va al PSV, Sí, al igual que Fíjate, Romario, el mismo recorrido. pero eso entonces, todavía... vos lo ponés entonces, Dani, a Arzamendia Sí. por encima de Morales y tercero, ¿cómo continúa tu...? Arzamendia, Villasanti. Villasanti. Sí, y allí yo aplico lo mismo, más allá de que, repito, la vez pasada dije, no, sobró en el equipo, en el tema de la foja, en el tema de los partidos. Vos le mostré el partido que hizo en la Bombonera. O sea, no vamos a coincidir. Entonces, yo No, por eso. no, espera. Acá, Podemos hacer una segunda edición y seguir debatiendo ahí. acaba de decir el adverbio, el cual me parece que cambia. Potencialmente dijiste. Al No, comienzo no fue eso. el No, al comienzo potencial- es el hoy, potencial que hoy tiene lo que Robert puede Morales, vender. no. Yo creo- Potencialmente, vos- claro yo que... creo- Es yo como creo que que me diga, Yo creo que Ariel dentro de su poca participación acaba de decir algo muy real. 2 goles, hermano, contra ¿Verdad? contra Y quién explota, era? no, contra está bien. Fluminense.
Sí, no. Yo empecé uno acá, diciendo uno allá y yo me hice parece esa que diferenciación también. se levanta, está en ese tema. Pero también a los dos consolidados, Claro, claro. porque a ver, siguen siendo jugadores jóvenes, o sea, Villasanti, Pero Dani, Arzamendia. es como que me diga, yo soy periodista hace 10 años y aparece un tipo en un año y te rompe y no tiene nada que ver. Pero no fue hace el 10 tiempo años. no, te pongo nomás como ejemplo. Pero está bien. O sea, vos lo que estás enfatizando es que Arzamendia y Villasanti, con la juventud que tienen, están ya con mayor rodaje y jugando en primera división. Y selección. Sí. Bueno, pero Sí. hermano querido, Morales, yo miro más su potencial, yo miro, es un diamante, no sé cómo decirte. No quisiste decir en si vos bruto me porque decís, ahora está más Bruno, expuesto. te contrata el City, te contrata y te dice, anda a comprar un jugador de Paraguay. Yo a ojos cerrados te digo, yo le compro a Robert Morales. Pero ¿con qué propósito te van a preguntar? ¿Solución Y inmediata? lo llevo a Europa a trabajarlo, no, que juegue. Pero ahí cambiamos, por eso te Pero, digo, cuando vos dijiste potencialmente, porque ahora estamos hablando de venta ahora. Cuando charla, por eso le preguntaba al colega de Cádiz, él va para pelearle a Espino, dijo, no, ¿qué va para? No, el que viene, además te está medio peleado con el técnico, porque también, del jugador o del club vendedor, para ir a pelear, ahí ya la aspiración es otra. Por eso yo coincido cuando vos decís potencialmente o el valor que se le puede sacar, siempre el delantero. O el rendimiento en los 90 minutos. Ponele que vos sos scout y te dicen, andá ni a Paraguay a mirar el partido de Cerro. La última firma ya sobre esa media. Míralo en vivo, ya queremos comprarlo. Y vos venís a la pucha, ese número, ¿qué número tiene Morales? ¿Verdad que va a pasar eso? Mira que ya pasó mucha ese número 27, ¿cómo se llama? Y pasó con el Rummenigge y compañía, que el sábado se fueron a ver Gimnasia Boca, sábado a la noche, porque querían, era Barro Esqueloto el fenómeno. Número 7. Fueron a mirar y el domingo vinieron a mirar a Roque, 12 de octubre, Olimpia, y se lo llevaron a Roque. En un estadio que tenía 1000 personas, cancha de Cerro, un domingo con frío, fueron a la cancha de Gimnasia, que era una locura, y era el número 1 era Barro Esqueloto, y cuando lo vieron a Roque dijeron, no, y Barro Esqueloto tenía más edad que Roque. Sí, bueno, te voy a contar una anécdota, no voy a decir nunca el nombre, y después le vamos a hacer la palabra a Juanma. No voy a decir el nombre jamás. Pero te voy a contar algo, para que vos sepas nomás, te voy a contar algo. Acá en Paraguay vino, y esto me contó un colega periodista, que ya no es periodista y que trabaja ahora en otra cosa. Que vino el ojeador oficial del Inter de Milán, el tipo que da el visto bueno para que un fulano de tal de la Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina, no sé, de Sudamérica, vaya al Inter de Milán. Le llevaron a cancha de Sol de América. Señor de poco hablar, se fue con un representante y el primer error que cometió el representante, ¿sabe cuál fue? Jugaban Sol de América versus Cerro Porteño. Y ya le empieza a apurar el representante, le dice, mirale a poco a ese fulano el número tal de tal equipo. El señor no le dijo nada, se cayó la primera vez. Estaba con otro acompañante. 10 minutos, le dice, mirá a poco a aquel fulano de tal. Se fueron a verle a un lateral izquierdo. Y a los 15 minutos, Dani, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? En italiano le dice al otro, vamos a comer y a chupar, olvídate, no me molesten nunca más. Se levantó el señor y le dijo, primero, le dijo, usted es un maleducado porque me quiere indicar que yo vengo a ver. Segundo, el jugador que usted me ofreció no levanta la cabeza, tira mal los centros, tiene un físico pequeño y en Europa no va a jugar. No me moleste nunca más y no quiero volver a hablar con usted. Hasta luego. Se retiró el tipo. 15 minutos, Dani. 15 minutos. Te juro que pasó eso. No voy a decir jamás quién es el jugador. Es de tiempo para que no se
No Claro, sé, claro, no. es de tiempo atrás, no es de ahora. Esto No es contemporáneo. Reserva, juega. O sea, No es ¿Sabes qué? contemporáneo. Le dijo a su amigo, vamos a ir a chupar y a comer porque estamos perdiendo el tiempo acá. ¿Ya? No, pero por eso, o sea, Nunca más vino a este ver, señor. Cuando ustedes citaban los casos anteriores, por eso ahora ha cambiado todo. Yo te aseguro eso de que hiciste un buen trabajo. Te firmo que si a Alén no le hacía el gol a Olimpia con Delfín, no iba a estar en el radar de Olimpia. Por eso cuando saltó su nombre el sábado le dije, esta es la típica brasileña. No, la semana pasada, el viernes dijimos la típica brasileña. Cuando Guiñazú Inter lo ve cuando con Libertad hace un partidazo. Hoy ha cambiado, muchísimo ha cambiado. Porque ellos también entienden que, mira, si justo cuando fuiste, tiene eso. Y lo que vos dijiste es cierto con el tema de van para ya el check-in final en época de prepandemia. Lo que ocurrió con el famoso partido, y mira que tampoco es garantía eso, lo que pasó en aquella fría noche en la cancha de Rubioñú, cuando viene el representante del Real Madrid junto a Gianni Delmas para verlo a Sergio Díaz. O sea, ya es el corolario. ¿Por qué? Porque no es que allí lo quiso ver los 15 minutos, como decir. Ya vino para confirmar los 500 partidos que ellos ya tenían en su base de datos del Chico Díaz. Entonces, hoy en día, porque yo te entendería si hoy estaríamos hablando de un Villasanti o de un Arzamendia de 27, 28 años. Y ahí decir, bueno, se le fue un poco el tren. Arrancamos el programa hablando de Morel, que era el 6 con Villasanti en el combo del 2019 en los últimos amistosos. O sea, para mí ellos no entran en esa categoría y repito, Villa viene de una mala racha, lo de Arzamendia mismo, pero ellos tienen una cantidad de partidos que, como vos decís, yo te compro el argumento del tema de la lesión, pero yo a Pulpito y a Robert los coloco en la categoría, hay que seguir trabajándolos y cuando lleguen más o menos a los números que ya tienen los dos seleccionados, vamos a inclusive venderlos por mejor precio, pero en estos momentos, ante la realidad, cuando alguien venga y ¿qué tenés? Los primeros dos que tengo que ofrecer, reitero, desde la perspectiva de la venta, son el lateral izquierdo y el volante central. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Mientras buscas tus llaves para salir, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades papá en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Colabora Cristian Marejos, 31 es el dorsal de Robert Morales. Codear y decir, ¿cómo se llama el 31? Sí. Muchas felicidades a Alejandro Filártiga, su hijo Fabio Federico Filártiga Franco, gran oyente nuestro. Se acaba de recibir en máster en gestión administrativa deportiva, Barcelona School of Management. Qué nivel. Felicidades, muchas felicidades a Fabio Filártiga y a su padre Alejandro. Hablando de el primer mundo, el fútbol. El que nos estará escuchando tendrá un conocimiento muy vasto. Cuama. No, aquí estamos. ¿Y el tuyo cuál es el ranking? ¿Cuál es el? Jugaste un poquitito vos también, Juanma. No, Robert Morales, yo coincido con usted. Aquí no tengo el mismo pensamiento que Dani. Robert Morales, Pulpito, y después sí, entre Villasanti y Arzamendia están más o menos en un mismo nivel.
Pero qué valoración, ¿por qué lo de Morales? Primero porque está teniendo una racha importante de goles y los goles se cotizan de otra manera, valen mucho más. Sabemos, la prioridad generalmente, y es muy difícil encontrar un delantero goleador, y él tiene el arco entre ceja y ceja, el remate que tiene, que muchas veces ya lo analizaron ampliamente aquí en el Caridad Deportivo, en peligro de goles, la edad también, aparte que está siendo seguido por clubes muy importantes, no solamente de nuestro continente, sino también inclusive de Europa, y eso es algo que pudimos confirmar tiempo atrás. Así que me parece que es una de las joyitas que tiene. Y nos estamos olvidando, me parece, no sé si lo nombraron, tuvo un lapsus, Fernandito Velar también, aunque no está jugando ahora. No entra en el, a ver, ¿cuándo? Era 5, ¿no? El top 5. Sí. No entra todavía. No, todavía no está, pero es evidentemente la joyita, ¿verdad? Y después lo de Pulpito, que aparte de la altura, la buena salida, el buen dominio de pelota, a él ya hay que sumarle un gol. Si bien todavía es poco, pero ya convirtió un gol de cabeza en aquel partido de consagración de la apertura el año pasado contra el Quelito. Y hay que sumarle, ¿sabes qué? Es un chico muy muy tranquilo, muy bien de cabeza, lo que se suele decir en el fútbol, ¿verdad? Está bien de la cabeza. Y me sorprendió cómo declaró la vez importante. pasada. ¿Qué cosa? En la entrevista que él hizo, que él le concedió al Carinal Deportivo la segunda edición, me sorprendió la buena verba que tiene, declara muy bien. Sí, cuando le preguntábamos el tema de la transferencia y cosas así, él se mantuvo... Sí, muy sobrio, muy tranquilo, cauta, sí. no es atolondrado, no bien. Bueno, Juanma, tenemos poco tiempo. ¿Querés acelerar con Cerro, por favor? Lo de Santiago Arzamendia, que fue el disparador de todo este debate. La versión oficial del Cerro Porteño es que una oferta concreta no llegó al club. Todavía el Cádiz no ha enviado una carta, una nota pidiendo cotización o ya enviando una oferta formal por la compra del pase de Santiago Arzamendia. De buena fuente, ¿querés que te diga ya para cortar el tema, mi querido Juanma? Sí. Me dicen que Cádiz no tiene la plata, ni por si acaso alcanza lo que pide Cerro. Sí. Muy importante. Yo te digo que si compra Cádiz, yo invito acá un desayuno bien suculento. Pero vos sabés que no me confirmaron. No te digo por Arzamendia, sino porque Cádiz no tiene la plata, no tiene ese dinero. O sea, sí, más o menos lo que decíamos, no lo van a vender para, o sea, desde Cerro tiene una consideración alta hacia Santiago, y para el hincha también ha de ser un alivio, porque si se da, se queda sin lateral para la Copa Libertadores y el Clausura. Así es. Claro. Lo que cuentan contra uno, ¿no? No existe. Pero está Alan, está a bordo, te pone una mano. No, pero ahí ya se cae lo que estábamos hablando. Quiere vender, una cosa es el valor que uno le puede dar a Arzamendia, otra cosa es lo consolidado que está. No digo regalar, pero este es un momento en el cual es muy vendible Arzamendia. Está con el viento favorable, nada más y nada menos que la etiqueta de titular en la selección nacional, jugando pero no sé cuánto puede Copa Cádiz, América. Claro, no regalar. Bueno, pero tampoco se pretendan vender por una suma muy exorbitante. Ahí estoy de acuerdo con vos. Volvemos a estar de acuerdo. Bien. Bueno, yo no creo que puedan venderlo en el valor de la que tiene la cláusula de contrato de Arzamendia, que son 6 millones. Para mí que va a ser menos. Juanma, ¿qué tomaste hoy? Juanma, cerramos. ¿Querés decir algo más? Tema de actividad de Cerro, no sé, ¿cómo está el tema ahí? Agregar que lo de Cádiz todavía, repetimos, no hay nada concreto, pero algo hay, es lo que me dijeron en un mensaje que recibimos. No sé si es específicamente el Cádiz, porque no me confirmaron, pero hay que seguir la pista de Santiago Arzamendia, porque me dijeron, hay algo, nada concreto por el momento. Después de decir, los trabajos del Cerro Porteño, y habrá que estar atentos esta semana a ver si es que puede haber algún tipo de novedades con relación a alguna otra contratación que pueda realizar el Cerro para el torneo Clausura y la Libertadores. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós, gracias. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de brecina ligeramente picante. Sigue el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación, todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo lanza la Torre 2. Es un emprendimiento más de IDESA Maxi,
máximo respaldo a su inversión. La locura por el fútbol solo tiene una cura: Más Fútbol. Contigo, conectada a tu pasión con tu plan de TV e Internet Hogar. Para más información, ingresa a tigo.com.py. Tigo nos mueve la misma pasión. Cada papá es único como su Taiga. Por eso en Inverfin encontrás la moto Taiga con el estilo de papá. Taiga te lleva a donde querés llegar. Ingresa a www.inverfin.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Profenol es de Quimfa. Hierba mate compuesta arcoíris viene en 3 presentaciones: arcoíris con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y hierba mate compuesta. Otro golazo de arcoíris. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Car Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocele y agenda tu test drive en Tapero Vizal llamando al 021-671-900 con Ford. Llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagás 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borcuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Cómo estamos? 3 menciones tenemos, Bruno. Y puedes liquidar y así cerramos también, Edgarcito, por favor. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito de Visión Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas sus compras. Sunset Cubiertas, cubiertas para todo tipo de vehículos. De los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín Ron Forte Limón con néctar de murcuya frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack de rinda hasta 10 cócteles. Pack de Ron Forte Limón con néctar murcuya, combinación natural. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más información, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, Jareco Barata Catuete. Bruno. Gracias, Edgar. Cumplimos con todo. Muchísimas gracias, Edgarcito, muy amable. Un día como hoy, famosa frase en la facultad o en el colegio cuando te dicen estás actuando de Silvio Petirosi, te dicen, ¿verdad? 1887 nace Silvio Petirosi, pionero de la aviación paraguaya. Falleció en 1916. En una exhibición, ¿no? No, eso ya no sabría decirte, Ariel. Hasta ahí hasta ahí te puedo contar. Hoy estuvo duro, Ariel. Hoy hay poca paciencia. Y sí, pero hermano, no habla y cuando habla te pregunta. Como era Peña estuvo también ahí. No sé qué le pasa. Con Marini, ¿Cómo no está cobrando? No sé, vamos a hablar con Joaquín. Algo te pasa, está enamorado. Está jugando a menos, estamos alto en el rating. Con 4 frases te armé todo lo de realidad y no me hago. 4 frases en el programa, hermano. No, ¿qué? Leí en la tecla. El hombre de la frase, sí. 4 frases fue Guayaquil cuando ya aquí habíamos dicho te todo. hice la diferenciación de conceptos, todo. La cuarta frase fue una repetición absoluta. No, el vendible ahora. O sea, Ariel, vos con 4 frases hiciste el programa, nosotros hablamos todo al pedo. Bueno, se retira Ariel. No, también, Ariel, pará. Qué bárbaro. Sentado, hermano. Ariel se va ya, inclusive. No, en serio, este muchacho necesita vacaciones. Yo creo que vibromasajeador. Un día como hoy, 1982, nace Aureliano Torres, exfutbolista. Él no estuvo en España también, justo hablando de España, él no se fue a España, de Soldamérica no se fue. Él estuvo en un club de España junto a Irrazábal y Líder Mármol. Los tres estuvieron en Hércules. El Hércules de España. Ahí está.
Sí. 1996, Vélez 5, Boca 1. Vélez goleaba a Boca y Castrilli expulsó al astro Diego Armando Maradona y el argentino José Luis Chilaver, que marcó un gol de tiro libre y otro de penal. Está acá el descargo de Castrilli. Murcia era. O Hércules. Murcia. Día del Padre, aquel mucho frío hacía. ¿Por qué lo que le echó a Maradona? Y por el... No, porque dio el asistente una pelota en el travesaño, tira el Cholo Pose, pega en el travesaño, pica en la línea, el asistente da gol y ahí se arma todo el escándalo. Era gol de Vélez y Maradona fue y le decía, mírame, le decía a Castrilli, háblame. Castrilli no le decía ni una palabra y no lo miraba a Maradona. Maradona le decía todo, háblame, estás muerto, ¿qué? Y en ese... por eso acá dice, el descargo de... esto está en Infobae Deportes. El descargo de Castrilli a 25 años de La Roja a Maradona en el escándalo Vélez Boca. ¿Por qué lo echó y no le contestó? Exacto, así era. Y en esa imagen que describió Federico, yo creo que lo que más recuerda a todo el mundo habrá sido el único, el mono Navarro Montoya, que le decía Armando, a Diego Maradona le decía, Armando no te va a hablar Armando. Y Castrilli ni una palabra. Claro. 1967 nace Jürgen Klopp, entrenador alemán del Liverpool. Ayer estuve viendo que hizo de la suya, ¿verdad? Para las fotos. 1951, de pie, señores.